¡La Silvana! ¡Venga pues! ¡Venga pues! ¡Eso! ¡Locura! 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 Y hay que destacar algo. Éramos ayer. Le pido mil disculpas a los otros compañeros de Super Bien hacer su trabajo. Pero quiero decir que la cabina que vivió con más pasión en el Defensor del Chaco fuimos nosotros. Ayer terminado el partido, Adri agarra y pone las luces así modo discoteca. Escuchamos, gritamos, bailamos y vos sabés que algunos colegas no miraban ya. Basta, hay que vivir el momento nomás. Claro, Hay que claro. disfrutar. Son un poco argel algunos. No, hay que disfrutar. ¿Sabes qué pasa? Sí. Concentrémonos Hay que en decir las nosotros. cosas como son. No. No pueden ser nosotros. Ay, muy fuerte. Hola, chat, No hola, le tienen chat. este chat hermoso que siempre está con nosotros. El chat hizo todo ya, chat. right. El chat es parte de pasión y lo va a hacer siempre, carajo. El chat es pasión. Pasión El en chat de la pasión. albirroja, oh, 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 Pasión en la albirroja, oh. Pasión en la albirroja, oh. Exacto, José. Así mismo, a ustedes, a nosotros, porque ustedes fueron parte a la pucha. Encendeme el aire acá, ¿eh? Sí. Mota prendan el Limoncín, aire, ¿eh? no sé dónde se encuentra. Jesús. Los El dos no aire. entienden, exactamente. Pero obviamente que nos volvimos locos. Había muchas trabas. ¡No! ¡La policía! No lea esto. De Tabe, No donde vaya a leer sea. esto, Marco. Mira un poco quién llegó. ¡No vaya a meter tu comida, vale! No vaya a meter tu comida. Anda a comer otro lado, en el kitchenette. Anda. ¿En dónde? Dale, andate. No. Silvana. Hoy se festeja nomás. No, pero acá trae su comida y me van a retar a mí nomás otra vez. Demasiado ya para güey eso. Yo caure. Hola, Franco, ¿cómo estás? Che, qué caripela, ¿Qué pasó, Fran? Qué carita, Espera un rato que Franco no sale en cámara, banca un rato. Che, tranquilo. Hace 3 horas salí de Kilkenny. ¿Eh? ¿Eh? Pero aquí me tira. Hola, mira, justo al lado de él está el pack. Justito. Hola, Franco, ¿cómo estás? Me fui por el centro, me fui a Carmelita. Como Este no todo lo paraguayo de bien. Recorrí todos los lugares. Ah, ya está el aire. Ya está. 17, güey. No, ese fría muy rápido. Estuve por el Panteón. Que muchos borrachos simpáticos hay. Qué Sí. gusto que da el paraguayo borracho. Creo que Es buena onda, ¿verdad? 3 mejores borrachos de Che, Latinoamérica. estoy muy negro yo. O sea, Está muy la imagen- apagado. La imagen está apagada. Tranquilo, dice. ¿Qué opinan del 1-0? Porque acá no cuentan los penales, dice la perra. ¡Claro! Che, ¿no cuenta el penal de Enciso, Franco? ¿Con tope o no? Viejo. Chiste viejo. Actualícense. Antes ayer Hola, dijiste. chavales. Héctor, ¿y cuál es el chiste de hoy, por ejemplo? ¿A qué? El chiste de hoy, ayer, siempre. ¿Qué? Uruguay, equipo chico. El burro de Ronald Araujo. ¿Qué tipo? ¡Burro! ¡Qué tipo! ¡Burro! Pero a mí me Burro. encantó algo. No sé La si se dieron nueva cuenta. era. Ahí está. Se dieron cuenta que cada vez que Ronald Araujo. Ya se prendió. Gracias, Rafa, querido. Acá ya estaba. Tranqui. Perdón, Rafa. Ayer se dieron cuenta que la pelota que tomaba Araujo, pelota que la dominaba y recibía silbido de todo el estadio. Por todo el estadio, ¿eh? De todo el Aurora estadio. En serio. Sí. Che, pero. Quiero felicitar ayer la presión que tuvo el defensor, ¿eh? Sí. Ayer se portaron. Se portaron. De verdad. Se portaron. Si nos quejamos Realmente. en partidos pasados, yo creo que ayer Yo creo que realmente ayer la no gente- hubo queja, ¿eh? No, La gente no. ayer, el defensor fue un hervidero. Yo me voy a quejar. El defensor fue lo que ¿Quién? tuvo que ser. Qué poco profesional sos, Coqueva. ¿Por qué poco profesional? ¿Por qué? ¿Qué hizo Coqueva? La gelatina ya hizo otra vez. Pero en público, frente a todo el mundo. Pero esperá, Ana, esperá. Vos estás hablando de la gelatina. Pero el que más disfrutó de la gelatina fuiste vos. Para que se muevan, yo le pegué por su panza. Así le pego. Ay, Dios ¿Qué opinás mío, el gol viejo. número 100 de la albirroja? Ah, claro, el número 100 de... Es cierto, vos dijiste. Viste que ayer hicimos... Vos estabas... Ah, no. Así lo vos- pega vos- Talla sí, Guardia, perdóname. Mira, ayer hablamos
que Paraguay, que ya metió los 1000 goles, Enciso metió el gol número 1000. Sí. Y entonces, Franco había dicho, Paraguay está a 2 goles de conseguir el objetivo. Está en 998, marca 2 y es 1000. Y agarra Coque y tira y dice, sí, es 100 goles. Pone música de la albirroja de No, espera, fondo, Benja. Ya que estamos hablando de chistes. Sí. Benja, al WhatsApp te pasé un video. Hay que hablar de eso. Hoy, Te pasé al WhatsApp un video. Hoy vamos a ver muchísimo. Hoy sí- Todo lo que hicimos ayer tenemos que Es ver. para, hoy. es para se tiene reírse que lo que disfrutar. bueno que vamos a mostrar, ¿eh? reaccionar a borrachos del centro. No, espera. Manden también Espera. al WhatsApp borrachos del centro. Yo quiero ver Atende. videos. De borrachos del centro. Atende, Bien. atende, Benja. Por favor, pon el video que te envié. A ver. Vamos a reaccionar un poco. Vamos a estar reaccionando. Perdón, gente, por mi Bueno, pela. pero primero voy a dar una introducción. Sí. ¿Se acuerdan de los periodistas uruguayos? A la pucha, eso ya no tiene más Bueno, ¿se solución. acuerdan del periodista uruguayo que agarró y dijo que con 9 jugadores Ajá. ahí la selección de Uruguay era mucho más que la selección de Paraguay Sí. y que nos iban a ganar? Nos trataron de muertos, Sí. les trataron de muertos a nuestros seleccionados, a nuestros jugadores. Y bueno, la historia va siempre a hablar por sí sola y se fueron a llorar a su casita. ¿Y de qué manera? Adelante, señor Benja, si podemos ver. A el- ver, a ver, ¿qué el video, dijo? ¿Qué dijeron? Adelante. Ese cono. Miau, 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 miau. El video de los periodistas. Ah, ¿qué? La cabra. ¡La cabra, Dam! Che, Dam, ¿por qué me faltaste hoy si el fin de semana no hay partido? Ese es nuestro Dam. Vamos a hablar contigo, Dan, será. Ay, la cabra Dam. ¡Maluca, Dan! Mentira, yo no te avisé, Dan, te pido 1000 disculpas. No. Pero mientras que Benja busca, ayer realmente el show de la previa bien Te otra pasé vez. por WhatsApp. Bien otra vez. Para mí que influyó muchísimo este tema Al WhatsApp de, la radio. Espera. de cantar 13 Tuyuti. Estoy cagure, venga. Yo no tengo Nadie miedo llegó porque ya me ahí, están dice, bien ya. mira, tomale la foto. Belén no vino Caure hoy, lo que hace la selección. Belén no vino Caure hoy. No. ¿Quieren que les dé mi... ¿Cómo fue mi noche? Dale. Había motos por todos lados. Había una chica que estaba encima del hombro de su novio. Que se quite todo y los perros. No. Te iba a bajar. Y la chica decía, no, déjamelo acá. Claro, supongo. 500 le decía a la gente. ¡Qué ¿Dónde buen las cuores? tema! Fabio pega. Después ya había un borracho que empezaba a tirar latita. Después de eso, la gente más poderosa, este día de ayer, Ah. era la que tenía Baffle en su auto. Ese tenía el poder. Ese sí. Ese era el líder de manada. ¿Y qué ponían en su bafle? Y todo el mundo ponía Paraguay o Cumbia Juan y eso. Pero cuando gana la Roja, no sé por qué queremos escuchar música y cumbia paraguaya. Sí. Somos nacionalistas. Un ¿verdad? amor que me enloqueció. ¿Entendés? Y vi eso, y gente chapándose por todos lados. Gente chapándose por todos lados. Gente chapándose, Chespi. Esos Chespi armando quilombo. ahí No, por el pero ayer centro, los lo Chepis máximo. fueron buena onda, ¿eh? No, Chepi es que los Gali, Chepi buena calidad, onda. los A mí- Chepi a mí- calidad Cuando salen todos cuando Cuando Uno Paraguay, venía- Paraguay están los Chespi buena onda. Uno venía así hacia mí, vio mi camiseta de Paraguay. Re así yo, Dios mío. Soy chofer de plataforma y ayer, ay, qué boludo que son. El joven Franco Arroza se subió con 2 hombres con atuendos femeninos y no me pagó. Para empezar, si van a mentir, que sepan que ayer salí con mi auto. Bueno, Ah, no, ahora Pero sí. no tomé. Ahora sí. Sí. Más tomé. Muy Era bien. mentira, toda una actuación, estoy sobrio. Ayer no tomé nada. Ahí está. Atención. A ver. Metele, Las Benja. victorias y empates de la selección paraguaya son exclusivamente méritos de Gustavo Alfaro. Creo que todos coincidimos en que ¿Más fuerte? las victorias y empates de la selección paraguaya son mérito de Alfaro. Solo los aceitados estos de la nación, porque los periodistas estos paraguayos son unos aceitados por Domínguez, Aceitame esta. son los únicos que vienen ahora Aceite a hacer nosotros, grasa vos, gordito, que ganen gordito. algo, que Paraguay gane algo. Esta noche nos ganamos. Eso, no, pero que ganamos, ganen algo de Tele. verdad. No, pero no Está ganamos. bien, hoy tienen que llenar los boliches y festejar, porque es lo único que pueden festejar, porque no pueden festejar nada más. Porque Paraguay es un muerto futbolísticamente, no existe Paraguay en la historia. ¿Y qué somos nosotros? Uruguay tiene 4 estrellas, Julio. por favor. Tiene 4 Copas de América. Por favor, estos son unos muertos. Los paraguayos siguen siendo unos muertos. Pero, por pero- favor. Espera,
practiqué más 6 días, en este hermano. momento Mirá. ameritaría mayor respeto el tema. Porque, primero, la terminología Aguantadero, no me parece adecuada, se lo digo carbohidrato. con mucho respeto. Yo voy a Cao. decir algo. Bueno, ¿Esto fue antes o después? vamos cada uno. Nervioso se pone este. Vamos a dedicarle Pablo, A ese le Pablo, prende una palabra fuego. a cada uno. Le prende fuego y 6 días se quema ese. Pablo, Ay, Dios. 7, 8. esto va a ser Aguanta para YouTube. ese. Anotalo. Señor. A pleno entonces con Marcos. No solamente yo, todos, Ah, bueno, todos todos. van No, a opinar vamos- al vamos a ir cada respecto. uno. Vamos a ir Al cada uno. respecto, quiero que opinen cada Bueno, uno. Franco, Voy primero. Franco, atender nomás. Con Esto respeto. va para YouTube. Para YouTube. Me parece. a pleno Venga, cada uno, pleno. a pleno cada uno. Con respeto. A pleno cada Con uno. respeto. O sin respeto. Espera, con respeto. Bueno. Porque va para YouTube. Eh, Espera, a pleno con Franco. Toda la vida, al fin y al cabo, depende de las decisiones que tomás y lo que haces y lo que no haces, querido Valentín. Así que estoy muy triste, me pone muy mal también las decisiones que tomó tu vieja al hacerte nacer. ¡Burro y muerto! Para vos, Valentín. Eso nomás, gracias. No. Empezó bien. Empezó bien ya. Pensé que iba a empezar bien. Iba a empezar bien. Belén Rivas. Que Belén sigan Rivas. nomás llorando. Nosotros Bien. estamos tercero. ¿Y ellos dónde están? Quinto, Quinto. cuarto, güey, no Que sé. sigan nomás llorando. Quinto. Que sigan nomás llorando. Que... No sé. La tiene adentro. ¿Con qué? La tiene adentro, la luta que le parió. No, La hoy, tiene adentro, discúlpame la Marco, luta hoy no que estoy le para parió. ser respetuosa. pasa nada. Estoy re Pero, feliz. Perana, No pasa y me chupa nada. huevo. ¿Quién y el empezó? Birroja no me importa. Para ¿Quién ser empezó? respetuoso tenés que dar respeto. No. Y este, Me- evidentemente, me lo único chupa que huevo respeta todo, es el McDonald's. La albirroja nomás me importa hoy. Mañana voy a hacer otra de tipo noticiero. Ya- No, Bueno, no pasa nada. Mañana sigo trabajando querido- espectacular. Querido periodista uruguayo. ¿Cómo duele, eh? ¿Cómo pica? ¿Cómo duele? Y no tenés 4 estrellas, tenés 2. Deja de robar. No hay que querer robar, tenés 2 nomás. ¿Y sabes qué? Ni tu abuelo le vio. Ni tu abuelo, loco. Ni tu abuelo. Por favor, que ganen algo, dice. Que ganen algo. Pero si vos no le viste tampoco a Uruguay campeona del mundo. Yo tampoco. Ni tampoco le vi a Paraguay. Estamos iguales. Pero ¿sabes qué pasa ahora mismo? Que la tienen adentro. Muy adentro. Y el aceitado no somos nosotros. Lo- Sabemos que está aceitado. No. Ahí lo decimos. Chau. Hasta luego. Yo lo único que le voy a decir, Valentín, para, Sacale una foto. Se fueron a Montevideo con el culo. Malísimo, Bueno, Coco. no, Verana. Un niño. Yo sinceramente, saliendo de eso, primero que todo, se nota que creo que te fuiste a pagar por el título de periodista. Cállate. ¿Por qué? Porque utilizando términos como muertos, lo único que hace es que no pudiste justificar lo mal que jugó tu equipo, lo mal que fue planteado y que Paraguay futbolísticamente le sobrepasó en sobremanera. Y no podés explicar. Y te pica tanto. Porque no sabes de dónde sacar algún término que pueda definir lo que fue ayer. Y yo te voy a ayudar. No soy el diccionario de la RAE. Soy Marcos Morel de Paraguay y tengo los huevos bien puestos. No como vos. Porque se nota que no lo tenés. Ay. Porque lo primero que dijiste fue que somos muertos. Y además, se nota que no conocés la historia. ¿Por qué hablas de historia? Decís que tenés 4 estrellas, tenés 2. 2. Que vos ni viste. Ni tu papá vio. Y te voy a decir algo. Te voy a definir Su abuelo, algo. Marcos. Sé Te voy a sincero, decir ni su algo. abuelo Ni su vio. abuelo vio. Te voy a ser sincero. Te voy a definir. Fue una paliza. Una paliza la que le dio Gustavo Alfaro y los jugadores que entraron ayer. Y Julio Enciso, ¿sabe qué hizo? Bailó en tu cara, papá. Bailó en tu cara. Y se ríe y a vos te duele. Y que te siga doliendo. Y te va a seguir doliendo, papá. Así que te pido, por favor, que la próxima vez
no diga más muertos por estos jugadores. Porque cuando decís muertos, tiene un significado. ¿Sabes qué es? Valentín. Muerto es igual a Valentín. ¿Me escuchaste? Salame. ¡Vamos Paraguay, carajo! No sé si esto se ve a YouTube, Leandro, porque nos fuimos a la mierda. Y si hacemos clip No, y pero... sacamos nomás así, ¿no? ¿Dónde está la barra uruguaya? La barra de Uruguay. ¡La barra uruguaya! Sí. ¿Dónde está la barra de Uruguay? Pero siempre esa excusa que... Ay, La de barra de que- Uruguay. ¿Dónde está? ¿Cuántos mundiales tiene? Que el fútbol nació ahí, que tal cosa y tal cosa. Tenemos 4 Vamos a hablar de la estrellas, dice, actualidad. por Paraguay favor. fue 4 mucho más que Uruguay y estrellas. punto. Uber Eats. Podemos hacer un Cuatro clip, Reyes. Leandro. Cuatro Reyes le puso su Uber Eats. Eso es lo que nos olvidamos Paraguay de decir. fue mucho más, Paraguay fue mucho más que Uruguay. Es así de sencillo. ¡Ahí Son está la barra! de La barra de actualidad. Uruguay, la barra de Uruguay. Estamos terceros, ellos quieren estar ahí, les duele y no están. Y Paraguay es mejor. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Te juro. Pero no quieren, no sé. Hay gente que no quiere entender. Parece Paraguay es la tercera mejor selección en estas eliminatorias sudamericanas. Le duela a quien le duela. Es Ahí así de está. sencillo. Ahí Paraguay está. está. Yo voy a hacer ese clip. Ok. Pero cortar la parte que son muy... Obvio, no te preocupes. Y también el térmico que tiro Ya, mal. agregarlo de la barra de Uruguay. Ah, ya está la barra de Uruguay. Me Ahí gusta. Ahí está, mira. Barra de Uruguay. Pero anotaste eso. ¿Qué cosa? Bueno, pero ya sabes qué hora... Claro, ya está todo. Ya me manda Perfecto. WhatsApp. Paraguay Muchachos, es mejor en todo. Muchachos, Hay que escuchar audios. Es que vamos a pedir dejemos de audios. decir paraguayo, paraguaya. Refiéranse como superior. Ser superior. Somos un ser superior. Estamos arriba. Tenemos superioridad ante las selecciones inferiores como la de Uruguay. Siéntanse, confíanse, disfruten, búrlense, farréenle. Es tu momento de brillar, estrellita. Envíen audios. Hoy hay que escuchar a la 098 gente. 615 2180. Escuchamos a toda la gente el Por día favor, de hoy. Por favor, Porque audio, tenemos videos, ahí todo. con Pablo, tenemos muchísimos materiales por mostrar hoy acá. Así que con Benja van a estar preparando los materiales que vamos a estar viendo también aquí, reaccionando. Hugo Hincha opina. Podemos tirar una opinión cada uno y después le vamos a leer también a la gente del chat. Sí, Realmente cómo se sintieron ayer. Así, tipo, sacando el lado, entre comillas, profesional ya, Chupe, porque acá realmente hacemos muy natural todo. sí. ¿Verdad? Somos así acá, somos así fuera de, con el micrófono apagado. ¿Cómo se sintieron ayer, de ¿Vos sabés verdad? cómo yo me sentí? Yo me sentí una criatura, güey. Mitaí. Sí. Un Franco de hace 15 años emocionado por ver su selección. Impresionante lo que generó Alfaro. Quiero agradecer a Alfaro porque sin él creo que no hubiera revivido toda esta selección y todo este país. Incluso. Totalmente. Yo creo mucho en el tema del poder de la mente. Y siento que siempre nosotros sabíamos de lo que somos capaces. Y nada más necesitábamos a alguien que nos levante la autoestima. ¿Viste cuando vos, qué sé yo, a todos nos pasa, hombres, mujeres, nos sentimos mal, necesitamos desahogarnos de por ahí, alguien que nos escuche, alguien que nos entienda, que se ponga en nuestros zapatos, y creo que el que entendió todo eso y siempre priorizó más al grupo que a sí mismo fue Alfaro. Total. Vino a cambiarnos totalmente la mentalidad o vino a encendernos realmente porque él ya sabía de lo que nosotros éramos capaces. Yo le escuché a Miguel Figueredo, el vicepresidente de la APF, estaba hablando recién con los chicos de Cardinal, con Chipi, ya saben, todo el equipo Cardinal, y estaba mencionando de que en la Copa América pasada, el año pasado, cuando los resultados no estaban de nuestro lado, estaban hablando ahí los dirigentes, ¿verdad? Porque él, y dijo algo muy cierto, viste que cuando las cosas van mal, los primeros tachados son los dirigentes, ¿verdad? Que cosa que es real. Acá lo hicimos también en su momento. Y dijo, nos sentamos y empezamos a hablar entre todos. Justo Villar, el presidente de APF, el vicepresidente. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y estaban diciendo, necesitamos ser como Costa Rica. Sí. Dijeron. Esto mencionó Figueredo. Necesitamos ser como Costa Rica. Sí. Y necesitamos a alguien que nos haga hacer sentir así como ellos, que haya un cambio de chip, una autoestima alta. Y dice que ahí justo Villar es que estaba hablando con el asistente técnico de Gustavo Alfaro.
Estaban hablando en el sentido de conocer paradigmas, no es que una cuestión de contrato, de que venís, tal cosa, sino que para conocer. Y de ahí es que viene justo Villar y habla con Miguel Figueredo y le dice, mira, ellos tienen esta óptica, ellos tienen esta visión, Sí, que es justamente lo que nosotros necesitamos en la albirroja. claro. Y ahí es que nace el interés de varios directivos en traerlo a Alfaro Qué después de hermoso. esa paupérrima Copa América. ¿verdad? Hermoso, hermoso. Entonces, eso nomás, yo me sentí ayer muy bien. Creo que la primera vez que siento algo así muy hermoso por la selección, Sí. porque ya me pasó para 2010, pero era muy pequeñita. Sí. Era estar en casa, ¿verdad? Pero ahora ¿Cuántos años tenía en 2010, Belén? y para en las Nueve, eliminatorias 14. de 2000, no, en las eliminatorias de 2008, 9, yo tenía 10 años. 10 años. 10 años. 9, 10 años. Para el mundial yo tenía 11. Qué loco. Y ahí me tocaba vivir en la casa. Ahora muchachos, estamos al lado, hablamos con los jugadores nos conocen, los jugadores ven el programa. De verdad es algo increíble. Es algo único, Belén, y coincido completamente contigo porque yo ayer tuve sentimientos encontrados. Nada, o sea, más que nada porque de chico yo soñé alguna vez poder transmitir el partido de la albirroja y demás. Lo hicimos con pasión. Ayer tuvimos la oportunidad de hacerlo en nuestra cabina, en la cabina de pasión, y me sentí realizado. Sentí que estaba haciendo bien mi trabajo, y eso más que nada es gracias a la selección, porque nos devolvió esa esperanza, nos devolvió esa capacidad de ilusionarnos tanto y de creer que vamos a poder ganar, de creer que antes de que inicie el partido ya vamos a poder dar pelea, y ayer dimos pelea, ayer demostramos de lo que estamos hechos, y con un equipo impresionante. Yo sé que a veces tenemos bajones como equipo, siempre hay bajones, subidones y demás cosas, a veces también fallamos en nuestro trabajo, pero lo que más yo saco de este grupo es que hicimos una transmisión del estadio y fue una familia. Ayer fuimos una familia, ayer sentimos ese furor albirrojo entre todos, porque cada uno colaboró, cada uno pudo dar su granito de arena. Es más, lo más emocionante para mí cada vez que veo mi relato no es mi relato, es la gelatina, es el helado derretido. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, sinceramente, Coque. Te digo algo, que no existe una persona que pueda llevar esa emoción que vos tenés. Te quiero mucho, mi brother. Te quiero mucho, y en serio te agradezco por ser un tipazo y por mostrar ese lado derretido tan Lloramos lindo. todos. Ese helado derretido tan lindo, porque... Uy, Marco, sea serio. Dale, déjame. Bueno, yo estoy de acuerdo. No, lloraba. No, pará. No, la neta, yo estoy de acuerdo con el helado derretido. Creo que es lo mejor que le pasó. Yo quiero ver eso, ¿no hay video? Sí, ahí lo Ay. todo, vamos a Pero, ver. Vamos a tranquilizarnos. Pero dame- Chat, ya sabemos que el Zócalo no está en el chat. Es que yo sí que el chat no está en el Zócalo. Pero estamos viendo para solucionar eso. Tranquilo, nomás, De igual manera, ¿saben qué? Les quiero decir algo, los muchachos. ¿Qué partido en la noche, eh? Vos sabés que si ¿Sentías que al ganar? nene, pues digo el nene porque yo era chico, tenía 13 años. Si al nene de 13, no, 14, si al nene de 14 Ah, que años, Oyupín de Ojina. sí. Si al nene de 14 años le decías, ¿sabes qué? En 17, 16 años recién te había dado el mundial, yo no te iba a creer. Por lo que era la selección ese día, por lo que significaba que juegue la selección. Porque años atrás, y me puedo ir directamente 2 años atrás, a la gente ya no le generaba nada que la selección juegue. Al hincha le generaba más su club que la selección. Porque era algo que, bueno, ¿qué pasaba? Muchos no le vieron a Paraguay en un mundial. Muchos jóvenes de 20, 21 no le vieron a Paraguay en un mundial. Ujú. Y le incluyo hasta a mi hermana, que muy poco se acuerda del mundial, porque ella era muy chica también en esa época. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día mucha gente está viviendo su primer mundial. Hasta podemos decir que hay jugadores de la selección que están viviendo su primer mundial. Porque eran muy chicos también cuando estaban. El ejemplo de Matías Galarza. Estaban que- en la escuela de que- fútbol. Que estaban en la escuela de fútbol. Julio Enciso. Sí. Que capaz
sea, sea el primer mundial que vea, mira lo loco, que Julio Enciso nos va a llevar a su primer mundial. Exacto. ¿Entendés? Sí. Todo eso, hay muchos jugadores que va a ser su primer mundial y lo van a jugar. Todos Eso van es a lo hacer más su primer loco. mundial. Va a ser el primer mundial después de mucho. Es la primera Mira, eliminatoria de Julio Enciso, ¿no? Es su primer. No. No, ¿En la absoluta? En la absoluta ya fue el año Dos pasado. Copa América y dos Sí, eliminatorias. dos eliminatorias ya tuvo él. Pero fíjate lo loco que yo ya estoy por cumplir 30 años. Y ya, mi tío. Yo estoy por cumplir 30 años y le voy a ver a Paraguay en un mundial otra vez. Qué fuerte suena. La última vez que yo le vi a Paraguay en un mundial tenía Más allá que 14, acá. 14, 13 años. Era Sí. chiquitísimo, ¿entendés? ¿Sabes lo que significa para mí verle otra vez a Paraguay en un mundial? Es regresar a toda esa época en donde Paraguay sí o sí se iba al mundial. Porque yo viví una época en donde te ibas al mundial sí o sí. No había de otra. No, yo nací yéndome al mundial. Yo nací en el 96, te fuiste al 98, te fuiste al 2002, 2002, te fuiste al 2006, te fuiste al 2010, tenía una selección de oro. Después te fuiste decayendo. Yo también viví 3 años sin mundial. La peor época. La peor época de la selección. Horrible. Donde era horrible todo. Jugaba y Hoy- eran de las Paraguay. Sí. Era Ya no había emoción. Hoy en día la gente se emociona cuando juega Paraguay. para todo el país. Se para todo el país. Se Es Paraguay. exactamente- Se Paraguay. Y eso, muchachos, hay que realmente vivir esto como algo muy hermoso. Porque se está volviendo a algo que realmente es nuestro. Algo que realmente estas generaciones merecen vivir. Y se van a vivir. Se va a vivir. Totalmente. No, es hermoso, es hermoso. Creo que hay muchos mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Sí, hay mucho. Vamos a escuchar los audios, por favor. Vamos, en el Benjito, tú día de hoy, puedes. 098 15 21 80. A ver. Hola, Camila Caciquis, quiero dejar Caciquis. la mejor parte ahora al final. Ya saben qué parte es. También, primeramente, la Liga de Naciones de Europa, donde tuvimos un partidazo para el que no vio. Bueno, Yo no puedo. Yo no vi, tuvimos carajo. España versus Contame. Francia en un partidazo donde salió 5-4. Tuvimos 9 goles en ese partido. Tremendo partidazo, Eso. casi lo empata Francia. Donde estaba 4-0, después 5-1 y casi lo termina empatando Francia. No le alcanzó el tiempo. Tuvimos también Ecuador versus Brasil, donde el partido salió 0-0. Tuvimos Chile versus Argentina, donde el partido salió 1-0 por la mínima. Gana Argentina y va. Salga el resultado que salga, Argentina va a quedar puntero en todo en esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Y también tenemos hoy Colombia versus Perú a las 5:30. Tenemos a las 7, tenemos Venezuela versus Partido más que Bolivia, un partido importante. que le puede beneficiar a la selección Tiene que paraguaya. ganar. Y hablando de la selección Venezuela. paraguaya, la albirroja le ganó 2-0 a Uruguay en un partidazo total de la selección albirroja, donde a pesar de no tener la posesión, lo que importa es hacer el gol y aguantarse. Estuvo muy bien parado Paraguay en todo el partido, donde primeramente viene el gol de Galarza, donde en una jugada muy buena de Tony, de Almirón, de Enciso, Qué jugada y viene fue el esa. cabezazo de Galarza para que venga el primero. Y después viene el segundo, el penal de Julio Enciso, que no pudimos ver el penal, pero en la tele, pero primeramente después se vio la repetición, en un penalazo donde termina cometiendo el jugador del Barcelona, y ahí viene el 2-0 para que la albirroja esté cada vez más cerca del Mundial. Y bueno, no, Pasión Chile, quiero mucho. Linda Pasión Kids, te queremos. Grande pasión, Paraguay ¿eh? está tercero con diferencia de goles para estar segundo, ¿verdad? Sí, Podría ser segundo. podría ser segundo, pero está a 4 goles de Ecuador. Ecuador tiene diferencia de 8 goles y Paraguay tiene diferencia de 4. Pero Ecuador También, va a perder la próxima fecha. también tenés que saber algo. A perder contra Perú y Paraguay la gana a Brasil. Vamos a ser segundos, históricamente la mejor clasificación. Uy. que hay. Vos tenés que saber algo. Que Paraguay, que hoy si gana Venezuela, Paraguay asegura repechaje. Sí, Buenísimo. sí, así Si es. hoy gana Venezuela, Paraguay tiene la mitad de su cuerpo ya en el Mundial. ¿Por qué no hay más feriado? ¿Y por qué no está más Marito? Era con Marito. Lugo era. Y Marito ¿qué también. No, Lugo era. Lugo era el que ponía Pero todo feriado. también, con el feriado tan activado así de vez en cuando. Pasaba no, ese los Lugo era feriados. el padre de los feriados. Pero este feriado se pasó ahora, ¿Cuál? ¿Cuál? el del 12 de junio. No, Ah, pero feriado ah. nacional por ganarle a Por Uruguay. ganar pero- la... Tenemos los goles de ayer, tenemos para reaccionar, tenemos el primero y el segundo porque va a aparecer, obviamente. Tu relato. Sí, la- no el- puede ser, boludo. Sinceramente, TikTok es la red más sensible de todas. Yo creo que es por las groserías ya, no sé. No,
Alguien está haciendo algo. ¿Qué onda? Yo tengo miedo de que se pierda así la... Por juego ayer, ¿eh? ¿Qué? Juego de... ¿Por qué siempre nos...? No, para que le pase a Coque nomás que me cargue. Ah, Siempre nos baja TikTok por juego de azar y nunca hablamos. jamás hablamos de juego de azar. Fernando Lugo era ahí. O no sé si habrá algo acá que digan, pero no tenemos nada, muchachos. No puede ser. No entiendo la verdad. No puede ser. No puede ser. Vamos a... Tenemos que hablar con alguien de TikTok. Ese es mío. Ese es mío. Vení acá, sentate. Ese. Ey, vení acá, sentate. Vamos a Ese reaccionar es al gol. mío, Ay. bandido. Ese es mi Vení suéter. acá, vení, igual usa acá. Vení acá. Ese es mi Mira. suéter, Coque bandido. Mira, Yo chore. sí decía, che, este es muy lindo, boludo. Muy lindo para que Bueno. sea mío, Vamos a ver los goles de ayer. A ver, Vamos a escuchar ya, a ver. Escuchamos. Y va Miguel, espera Matías. Miguel de para Julio. Andate. Miguel Sarabia. Ahí está. Saca el remate de cabeza. Acá te dijo. No me gustó tanto esto. Sí. Aura. Pablo ya robando cámara ya. ¿Cómo quería robar? El mod atrás. Mati al fondo, todo el mundo le comentaba. Mati primo. ¿Vos le puedes dar suma al siguiente video, Benja? ¿Le puedes dar suma a ese video, al siguiente? Porque ahí además, el otro parece... Mira, escúchame lo que te voy a decir, Marcos. Sí. El otro gol parece un Harlem Shake, de tantas cosas que pasan. Sí. Le da un encapuchado de fondo, uno con su panza, le pega la panza, después hay otro lado. El último gol parece un Harlem Shake sin joda. Así que Espera. te voy a pedir que le des suma al siguiente gol, Benja. Que se vea así lo más grande posible, porque detalle por detalle tienen que ver. Hay que reaccionar al detalle por detalle. Cada uno dio la manera diferente. Porque hubo una parte también en la que Coqueva Mati protagonista, dice. hace así, festeja, mira, se da la vuelta, no se entiende qué hace. Sí, Mati Primo será. Mati primo. No, ese no es todo. Mati Primo, No, no es ¿eh? Pico Mati. Mati No, Primo no es ya Mati ahora. Primo. Nuestro mod. El mejor de la historia, Qué loco. el mejor 3 de la historia, el Harlem Shake. Qué loco tu relato, Marquito, ¿eh? Pegó. Buenísimo. Estuvo bueno. ¿Mm? ¿Qué? Buenísimo estuvo. No se puede. agrandar hacer zoom, dice. Ah. Pero se hace desde WhatsApp, ¿no? mm. ¿No? Y no tenemos el material original, así. Ah, Viste no, que mandaron un poco el- ese pues está en vertical, Es que es para Es que Instagram. te mandaste a tu WhatsApp para ver el clip original. Bueno, el primer gol fue el segundo gol, Coqueva protagonista, me da Penalazo. todo piel gallina. Vos sabés que me dijeron algo muy loco. ¿Qué te dijeron? Desde la cancha parecía que el árbitro le favorecía mucho a Uruguay, Re. Sí. pero desde fuera no parecía tanto, dicen. Pero vos sabés que... Porque Galarza y Cuba pegaron. Pero Galarza... Cierto, Pegaron como a loco. diestra y a siniestra. Vos hay sabés ser que sincero. yo le agradezco, a pesar de ser un plaga ayer Darío Herrera, porque fue un plaga, Nos salvó a Cuba. a Cubas. Ese era el que más me preocupaba. Después, no había problema. También Matías Galarza, pero... Galarza, yo vi que su pantorrilla Voy a ver algo. Métele. así una raya, un arañazo, no sé qué, botinazo, un taconazo así. en la Legalmente pierna. nos ayudó, dice el chat. La de Galarza la naranja. La panza de Coque va a triunfar en Only. Yo No. quiero ver eso. No el clip. Ah, Ey, le quiero decir algo. Coque gelatina. Pinta. Ayer empecé una ovación El sin clip. querer. Fue cuando estaba en zona mixta. Sí. Zona de preguntas a los jugadores. Mm, En un momento me abro y los jugadores salen pues por atrás. Mientras vos estás de adentro. claro. Y empezaron a firmar. Y entra Damián Boadilla. ¡Vamos, Damián! ¡Fuerza, Damián! ¡Damián! 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 Y la señora, ¡Damián! Sí, mi rey, mira ahí. Mucha fuerza, mi mucha rey. fuerza. Mucha fuerza. Bien, vos siempre contigo. Hey, y todo el mundo Maena. empezaron a armar Eso show. es donde están ahí cerca del bus, ¿verdad? Ahí cerca del bus cuando está firmando. Todo el Mira. mundo estaba esperando ahí por los jugadores también. Sí. Mucha Después gente. le pido un saludo a Andrés Cubas. Ah, Andrés Cubas. Motorcito. Una selfie le pedí. Que Bien. le mando un saludo a Robert. ¿Quién, Robert? Robert Singer. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, vi. Le mando un saludo a Robert Singer por Twitter. Usted, chat, yo quiero decirle algo. Franco, ayer, actuó, aparte de hacer todo lo que hizo, que vieron en cámara, fue sonidista. El segundo. En el segundo, porque
En el primero veo el micrófono. Yo estoy dándole vuelta para que no se escuche. No, yo estoy dándole vuelta para que no se Porque escuche. Coque. Y yo, hashe. Ah, sí, él me explicó Alejado. después. Le expliqué pues para que entienda que... Para que no se enoje. Para que no se enojen después. Escuche pues los audios, dice. Hay muchos audios. Dice Marquito, hoy el programa debe ser del pueblo, dice. Eso es lo que yo dije. Cierto. por eso. Vamos a escuchar los audios. Espera. Vamos a reaccionar a videos de borrachos del centro y Está toda la bien. locura del centro. ¿Te acuerdas de que pensé que era la India y había sido era Capiatá? Esa clase de video a mí me gustan. ¿Te acuerdas de ese que vimos en vivo? Yo no me voy a meter. Che, ¿No te escuchemos acordás, todos no? los audios De que la hay. vaca La que le gente choca la ya moto. me está Ah. reclamando. Me dice que andamos muy fifí por el tema de Tío Sport y quieren escucharlo, muchachos. Audio. ¿Hay video también? Ey, Dale. Metele. Vamos, Benja. Benja, Venga. todo lo que mande la gente, hagamos. Escuchemos Nos los debemos a la audios, gente. veamos los videos. Ah, no, varana, Rafa. Chicos. Bien. Pero escuchemos. Se movió la ¿Qué hay? Porque la gente me escribe a mí y me reclama. Ahí está. Ahí vamos a ver primero el gol. Perfecto. Primero el gol. Y después le Este es el escuchamos. penal. Este es el penal. Este es el penal. Es el penal. Este es el penal. Es Ya el la penal. Mati. Espera, ¿en dónde vamos a fijarlo primero? Vamos a ver, ¿cuál va a ser el primero? Para mí que... Mati. Mati. Encapuchado. Se toma la cabeza. Se toma la cabeza el infiltrado. Y se prepara la joya. ¿Por qué estaba infiltradísimo? Ahí está, festeja. Se va a la computadora. ¡No! No. La Hay que cerrar el estadio. Benjini. policía. No, bueno, es su culpa. Fue algo técnico ahí, pero tranquilo. Hacemos todo hinchar la vieja. Vamos a ver. Ahí, vamos a ver otra. Mati. Y se prepara la joya. A mí me... ¿Por qué Nelson hace el frío? ¡Ay, no! No se puede mirar la Mati, boludo. ¡No! Ya la pasa. Era típico flaco le toca. Ahí Pablo. Ahí Belén. Y Nelson. Ahí está. Paraguay. Nelson serio. Encisa. Llegó el segundo. Lo baila, lo grita, lo festeja. Encisa 2. La albirroja 2. Uruguay 0, Nelson. Señor esposo, señor jugador, inventó él mismo el penal. Jerarquía, cruzado. ¿Cómo me van a decir? Son las primeras que veo. Para eso hay demasiadas muchas páginas ahí para ver. Pone el meme y después vamos con toda la gente. ¿Hay Este meme? es un meme que ¿Meme de qué? que ayer... Bueno, ¿qué pasó? Nosotros ayer con Pablo Sí. nos fuimos a editar todo lo que es el hincha opina, también zona mixta. Ajá. Y después dijimos, bueno, tenemos que hacer memes. ¿Qué vamos a hacer? Ah, Pero antes de eso vamos a tomar unas pills. Empezamos a tomar. bien. Porque... Qué rica Gestión. la pizza. Sí, gestión. Pues ganó Marco Paraguay. Morel nos dio un paxito para que nos vayamos a laburar tomando. ¡Qué mercenario! Ok. Empezamos a tomar y ahí de repente a Pablo ¡ting! Se le prendió la lamparita. Y esto fue lo que creamos idea. con Pablo. La idea que creamos con Pablo. Atención. Lárguense o mueran. Yo mismo lo puse. Aquí están mis nenas. ¿Eh? Ella es Jill. Ella es Amy. Susanita. Brianna. ¿Saben por qué se llama Brianna, no? No. Es una larga historia. Jessica. Helga. Daniela. Jenny. Nayeli. Teresa. Ella es mi hermosa Teresa. Ella es Teresa, tu... Niña mala. Este... ¡No! Lárguense. Mamita querida. Ya. Lo diré una vez No, más. así no. Lía. Oh, sí. Che, la voz parece la de Marco, ¡Mentira! dice. Decís poco. No me va a salir, no me va a salir. Jessica. Poneme una cara a mi celuco, ¿qué? Está grande. Y Yo eso, no hice la voz. buscar una voz, una música sexy adentro y ponerle para que haga. ¿Eh? Una Estas música son sexy. Estas son. American chicas. Woman, ponele. De Lenny Kravitz. American Woman. No, pues instrumental tiene que ser para que no se me quede con la voz.
American Woman instrumental. ¿Pero qué tengo que decir? Estas Ella son es- mis chicas. Parece- Ella es Brittany. O sea, puede ser moto. Me gustan grandes. Me gusta. Me gustan gordas. Me gustan. Sí. ¿Qué? Ahí estamos haciendo producción en vivo. Ah, que Marco se te ve tu raya Che, parece la... en vivo y en directo, se te vio la raya. Mentira. Marcos hizo la ¿Puedo voz. pasar por recursos humanos? Dice los muchachos. Ah, ven, campeón. No, tranquilo, los perros. Esto es Ah, cortala y roja. Es que en la noche de ayer no fue solamente fútbol. Fue algo más. Produjo algo más. Sí. No fueron solo gritos. Sé que sentiste ahí algo adentro. El sentimiento. Obviamente. Lo disfrutaste y dijiste, voy a volver. Volver a decir que Paraguay está en un mundial. Por fin viene a poner orden. Uf. Vení, yo Uf. voy acá. Hola, Vale, Nelson. ya pasé mucha pelada. No, Dios mío. Vení, Nelson. No, mira. Ya no olvidan otro baile de ayer. Che, no subieron todavía nada de eso, boludo. Tu bailecito. Ahí está, ahí te ponen. Ahí te ponen, Nelson. ¿Eh? Al defensor vamos a ir. Siempre yo estoy contigo porque te sigo de mitad y hoy juega la albirroja, ganes o pierda yo estoy Parece ahí. que todavía sobrepasa. La cábala una bandera haciendo fuerza a todo un país. Nos volvimos a ilusionar. Viajaste al mundial. ¿Quién hizo esta música? Ya viene Humberto Rubín. ¿De quién es esta música, ¿Cómo? Ahí dijo. ¿De los verduleros? Sí. Mira qué loco. Nelson, ¿por qué no gritaste el segundo? Sí, me pregunto lo mismo. Vos estabas en un edit. ¿Por qué? Estabas en un edit, ¿verdad? Yo vivo en un edit. Tipo, espera. Dejá de mi celular. ¿Por qué te dicen balín de goma? Ayer Ayer cometí dijo. un furcio. Balín de oro, ¿verdad? Dije el balín de oro, dije, en vez del balón de oro. Y bueno, es que es muy rápido el jugador. Le ganó el balín de oro. Balín de oro. Aquí. O para la Nelson súper gaga por no gritar. Estaba buscando una segundo. música de edit hace 2 horas. Nelson uruguayo. ¡Java! Ahí, mete bolecito. ¡Ese es gol! Dale, venga, pon la cámara de Nelson, si no te vamos a echar. ¡Gol! Re Carlo Ancelotti por ahí. La panza de coca de fondo. ¿Sabes qué? Fuera bola un buen edit. Si alguien hace un buen edit de Nelson, vamos a subir. Porque Nelson se queda quieto y en el fondo coque su panza, abuela. Le pegan su panza. Hay un tipo encapuchado. Su Belén se panza. tira por allá. Marco no sabe qué hacer y Nelson Su quieto. panza abuela, wow. Boludo, vos viste a propósito de que ese, ¿verdad? No, estoy gordo, Porque boludo. vos sos... Vos no es- Mentira, vos no hiciste a propósito del... Yo pensé que vos estabas copiando el skr dip bum No. bum skr Espera, que estoy gordito. Lo que pasa es Qué que brick bomb. cada manera tiene su... Cada persona tiene su manera de... Vivir el fútbol. No, De festejar. No de festejar, porque por ejemplo... Pasa que hay... El futbolero TT va a entender que hay goles y goles. O sea, por ejemplo, hay goles que uno en los que uno se quita de encima la presión propia del partido. Por ejemplo, el día de Colombia te encontrás con un contexto de partido de mierda donde estás jugando bien y te hacen 2 goles. ¿Entendés? Entonces vos estabas sintiendo un grado de injusticia. Sí. No porque te estaba bombeando el árbitro o por otra cosa, sino que te sentías injusticia porque de verdad estabas haciendo bien las cosas y no era justo estar perdiendo. Después, ayer,
El primer gol sí es para volverse loco, en el sentido de que el partido estaba picante, ¿eh? El partido estaba picante, ellos estaban Difícil. bien. En cambio, cuando nosotros marcamos el segundo, o sea, a mí me pasó internamente que yo en el segundo gol... Sentiste paz. No paz, boludo, que en el segundo gol me sentí en el Mundial. ¿Entendés? O sea, el segundo gol no es que solucionaste el partido contra Uruguay, que claro, lo hiciste. Pero el segundo gol es más, fíjate cómo reacciona Enciso. Porque Enciso hace el tanto, él festeja porque él quería bailar, él quería, hizo el siu también. Pero cuando termina todo eso, el tipo se emociona, boludo. ¿Y por qué se emociona? Porque sabe que es el gol que te marca. Ayer fue la madre de las batallas, dijo Alfaro. Y el gol de Enciso significó que ganaste la madre de las batallas. O sea, ese segundo tanto es el tanto que te diferencia entre estar y no estar. Esa es la verdad. Dijo también Alfaro que si no, que totalmente vendía el segundo gol del partido Paraguay. Claro. Que con 1-0 no le bastaba. Porque Y ahí te das cuenta la diferencia entre Alfaro y, por ejemplo, técnico del fútbol local. Que con 1-0 te metían 6 centrales. No te iba así que bueno, sí, Martín era. Eran aparatos, Dan. Pero literalmente todo Alfaro dijo, nosotros tenemos que salir a buscar el segundo gol. Claro. Porque cuando estamos queriendo defender con 1-0, Uruguay nos puede meter y vamos a querer buscar la contra. Pero Y en al el buscar la 1-0 contra luego ya fue así. estamos jugando en el terreno Uruguay. Sí. Y en el 1-0 ya fue así. Pero te das cuenta cómo las nuevas generaciones han elegido a su ídolo. No te puedo creer que te veaste de esta manera, Nelson. ¿Qué pasó? No No entiendo te todavía puedo yo. creer que ¿Quién te es él? veaste de esta manera, Nelson. Es por el cielo. Ah. Las calles tienen a su verdadero ídolo. Los entes al suyo. Próximamente, Patient Study. Comparé que un burro a Martín y nomás dije. No, es que le comparé con Alfaro. Por eso hizo el siu Enciso ayer. Porque fue de penal, pues. Sí, primero, primero hizo así. Ahí ¿A tienen quién le razón. hace esto? ¿Ustedes Y saben? ese es su Su festejo toda la vida. festejo ¿Pero toda la por vida. Sailor Moon o por qué? Después él siempre Tipo, le Por gustó supercampeones. nomás, ¿no? ¿Le gustó nomás? No, supercampeones. No, sus primeros goles en Libertad. Claro, recuerdo que por eso, pero algo seguramente significa. No sé si Sailor Moon o supercampeones. No sé. Lo que pasa es que ustedes no veían los partidos del Guma. Jamás. No, yo no. Yo no. Ah, vos sí lo seguía Yo mucho, sí. Anciso, en el Guma. Pero, hermano, yo veo fútbol. Yo veo fútbol. Real Yo como- estuve en cancha ya que debutó Julio César con la casaca 33, por eso su arroba es Julio Enciso 33. Tenemos audios de WhatsApp, No me no contaron. pusimos ninguno todavía. Lo ¿Lo viví. viviste? El día que se te salió un campeón en las gradas. WhatsApp. Ese día fue libre. otro. Yo quiero decir, no quiero decir nada, porque ese día me pasó la mano una persona El día que te salió el campeón. y me caí. Nunca me caí en una cobertura hasta que ¿Qué ese tal día. como tenercito? No. Perdón. Ahí no se caía. Qué grande, ayer la Gabor. Lirroja ganó 1-0, ¿verdad, Franco? Gol de penal no vale. Vale menos, pero. ¿Perdona? Imagínense, en 2010 yo tenía 15 años menos y mi hermano tenía 18 años menos. Y el año pasado le tocó ser parte de la caravana de la selección y eso me hizo sentir orgulloso. Y ahí empezó nuestra racha, con el 1-0 de Brasil. Esa fecha yo no voy a olvidar. ¿Cómo en el 2010 vos tenías 15 años menos y tu hermano 18 años menos? No entendí la verdad. En realidad debería tener Hola, la misma chicos, cantidad de ¿cómo? años menos. ¿Verdad? Salvo que sea, Raro, mi- raro. salvo que sea John Titor. Hola chicos, ¿cómo están? Ayer estuvieron increíbles Muchas nuevamente. gracias. Les mando un saludo. Soy Emi Pereira. Ey, Emi. Espero que estén felices así como yo En estoy. TikTok siempre Y nos más escriben. por coincidir en las predicciones de Marcos. Ayer justamente envié un audio diciendo que ganaba Paraguay 2-0. Y les mando saludos. Siempre los escuchamos, los vemos con mi hijo, Eso. Lucas. Si Belén le puede enviar un saludito. Lucas. Y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, señora Emi. Un saludo para Lucas, a tu hijo. Gracias Casi por poético. acompañarnos. Eso me dijo. ¿Borró? Cagón. Ah, jugó el famoso chocolatero Dale, entonces. Chelsea, bailalo. Yo sé que te gusta, ¿eh? ¿Cómo hice? Dale, Nelson. Dale. Pasa que tenés que acostumbrarte a las músicas
de mundiales y de Juegos Olímpicos. Me hubiera encantado estar con Franco ese día, pero no se despertó. ¿Qué día? Hola, Cuando jugó Paraguay en volei. No arrancaste ese día ya. Y yo no tenía la otra. Vos no me tenías, ¿verdad? Y teníamos que comprar los dos, pero Y yo no iba a gastar. Tírate por atrás como un loco. No, yo no estaba al volei. Sí. Hola, Pasión. Es la ¿Ustedes se entrada más dieron cara de cuenta mi vida. que lo que hizo ayer Alfaro fue una locura? ¿Cómo leyó el partido? Porque en ningún momento, si ustedes se ponen a mirar más o menos otra vez lo que fue el partido, ¿verdad? Van a ver que nunca le dejó salir a Uruguay por el medio. O sea, siempre le cerró la línea de pase, que era Ugarte, ¿verdad? La opción de salida que tenían, pero nunca le dejaron salir por ahí. Y yo digo que está loco este tipo. Este tipo está loco legalmente. Un loco lindo. Yo tenía 18 años en 2010 y mi hermano tenía 15. Ahora yo tengo 33 y él tiene 30. Igual estuviste medio cagado en tu explicación inicial. Dice, che, Pasión, ¿qué opinan del gol anulado? Para mí estaba bien anulado. Sí. Después vi la repetición y sí interfiere. Se le pone enfrente. Se le pone enfrente, Gómez. entonces se cae ahí. Sí, pero de igual manera para mí tendría que haberlo llamado al VAR. Pues, Porque es un para fuera más de, porque es interpretación. un fuera de juego posicional y es una jugada de interpretación del árbitro de campo. Video de servicio automotor. Viene Benja a decirnos eso. Pero ya revisó previamente. ¿Ya viste? No, voy a tirar. Espera, a ver. Che, tírate todo el emote ahí, ¿eh? Así fue. Nelson son No, falla. Lo que pasa es que cuando sos 9, como yo, haces el gesto técnico. ¿Cuál? Y no, poné de vuelta, fíjate. Yo hago El gesto Dios técnico. mío, Nelson, no. Momelson. él ya Momo. sabía Habla que como el Galarza Momo. iba a hacer esto. No es eso. No, porque acá, Voy a mira, salidas. ¿qué pasa? Escuchar el relato. Bueno, ahora te explico. Cuando yo hago, Esa es la pinada. Cuando yo hago este movimiento, Es la pinada. me refiero, no, me refiero a que Enciso encara. Hacer el movimiento, ¿cómo encara Enciso? ¿Cómo encara Enciso? Claro, papá. O sea, Suricato, yo voy siguiendo la acción y cuando hago esto, estoy haciendo el gesto de Tony. Porque si ven el gol, el centro de Julio, ¿para quién era? Para Tony. Para Tony era. Es más, vean el gesto, Tony ya hace esto. Sí. O sea, los que tenemos este buen movimiento ya, Ay, Dios. tac, los corredores de Fórmula Mandibular, 1, mandibular. los centrodelanteros, ¿y quién les habla? Por eso el... Que ni lo uno ni lo otro. Que cabecea bien nomás. No, esa ya es una cuestión perdón, tuya te que yo pregunto. dejo para vos y te respeto. Y entonces, es lectura del juego, gente. Es lectura del eso juego nomás. nada más. Por eso nada más. Y se prepara la joya. Enciso. Porque le pega la panza. Yo le tamboreé la panza, amigo, perdón. Le tamboreé la panza. Mira. ¿Y aquí quién se metió ahí atrás? Mati Ese tiene primo. que ver también después. Mati primo. Ese tiene que ver Mati Primo. Ese es Mati Primo. Tiene que ver Mati Primo. ¿Alguien puede mandar perspectiva de Mati Primo después? No, es la cosa... es un giorno triste. Mamá querida, está muy gordo. Bueno, Helado padre, derretido. muchacho, es la cábala. La Boludo. cábala no ir al gimnasio. ¿Alguien puede mandar la perspectiva No, de Mati boludo. Primo? Hay un tipo que puso algo por Adri cuando comenzamos a jugar con Marcos. El botellón. El botellón. Viste que Adri te comenzó a jugar con kilómetros y bueno, tío, qué grande el botellón jugando con las luces. Qué hijo de puta, boludo. Ahí vamos a estar en la cobertura del fútbol. ¿Podemos escuchar audios? ¿Alguien puede mandar la perspectiva de Mati Primo, de Belén, de Marcos y de mí? Todavía faltan. ¿Cómo festejaban el segundo gol contra Colombia? Me gustó más. No, pues ese fue Es que es locura, distinto, bro. amigo, es un método, muy es distinto. método de supervivencia. O sea, el día de, y además, el día de Colombia, o sea, vuelvo al concepto que dije apenas me senté acá, que el día de Colombia era injusto todo lo que pasaba en el partido. Paraguay no merecía estar perdiendo y empezó perdiendo a los 40 segundos de partido. ¿Te acuerdas que, boludo, ni nos acomodamos? Hoy día, clean caja adentro y vos decís, a la pucha. Che, el minuto 2 por ahí era eso, ¿no? 9, 6. ¿Qué minuto 2, Belén? Antes del minuto fue. Antes del minuto fue. A los segundos fue el gol.
En la primera En pelota. Primera pelota, toca la pelota, creo que James se la deja filtrada a Sí, Luis y puta, me gol. olvidé. Tipo el gol Y a de los 9 Emiliano minutos nos Guaraní. meten el segundo. Ah, cierto. O sea, 2-0, estamos perdiendo menos de 2-0 10. antes de los 10 minutos. Tenés razón. Sí, sí, fue un partido Tenemos audio, Benja. Vamos a escucharle a horrible. la gente hoy. Vamos. Personas no gratas en Paraguay. Darío Herrera, Esteban Ostojic y Andrés Matondo. Yo te voy a pedir, por favor, que no hables mal de Matonto. Matonte. Porque es amigo de Belén. Y nosotros cuidamos ¿Por qué? a los amigos de la casa. Buen partido en general. Falta afinar un poco más el ataque, pero en línea general es muy bien. Flojito, Diego Gómez ayer. No, Gaona. No Permitime sabe lo que discrepar. fan. Perdón, Manca. Hablo mucho de Diego Gómez Alfaro y la pretemporada que le falta. No saben lo que fue anoche. Después del baile morboso que le metimos a los uruguayos. Está hablando el hincha de Guaraní. Yo estaba Caúr en plena calle Palma. Brillante. Bien. Preocupado él. A 5, 10 metros de los restos de los héroes de la patria. Y empecé a escuchar esto. Yo quiero decir algo. Yo lo digo así, lo tiro El al aire. padrino de Guaraní. Lo tiro al aire. Es más, me encantaría que lo haga Pils. ¿Qué? Viste que muchas veces sucede que hay publicidades que las empieza una marca y después lo deja y con el paso del tiempo o retoma la publicidad u otra marca toma el testigo. Si se da lo que todos queremos, que es ir al mundial, Clasificar al mundial. tiene que haber una publicidad, o ¿sabe qué? Si no es publicidad, un cortometraje. ¿De Lesoto? Del mariscal a mariscal. Salvador Cabaña entregándole la bandera paraguaya a Miguel Almirón. De mariscal a mariscal. Y que Salvador, dentro de todo eso, le diga que termine la tarea que a él no le permitieron terminar. Fuerte está ese. Usted hace marketing en eso. Campo de batalla. Banco, dice. El mariscal con la bandera. ¿En el Defensores? Yo te hago con Esperándolo. inteligencia artificial. Cine. Perdón, adelante. De un batallón a otro batallón. De la Triple Alianza a los héroes del Chaco. De mariscal a mariscal. Tuvimos 2 mariscales nosotros. Sí. ¿Usted se imagina lo que puede llegar a ser eso? Digo Almirón porque a mí me parece que Almirón es el representante de una generación que ha sufrido muchísimo. Después puede ser el jugador que vos quiera, pero lo que pasa es que el 10 de la selección es Miguel. ¿Cuánto? 3 eliminatorias. Claro. 3, 2, 3. Así que yo lo tiro al aire, ¿eh? Después si quieren, háganlo, pero creo que me encantaría. Creo que sería algo que como país nos emocionaría. Hay y que grabar mucho ya. que suceda. Hay que grabar ya. A mí demasiado mucho me jodieron con la publicidad en los mundiales. Yo quería que la gente de Lesoto en serio hinchaba por Paraguay cuando era chico. Lesoto. Ahora Lesoto, que eran todos hinchas de Paraguay, Sí, vestidos sí, de sí. Paraguay, bola, era Y bueno, todito. pero era. hay info de que no es verdad. ¿Qué? ¿Y eso? No, para todas las selecciones se hizo. La misma publicidad para todas las selecciones. Lo de Lesoto se ponía en la Argentina, la de Brasil, la de Toy. Ah, Así yo no no era vi nuestro esa. amigo lo de Lesoto. Yo no vi eso. Grande bandido eso de Lesoto. Dice, buen día, excelente la transmisión el día de ayer, reacción, Marcos que le devuelva a mi abuelo su bufanda de Paraguay, escuchar los audios, Byron le dice a Benja, o vamos a ir a quemar su estudio con el pueblo, no se metan, no le puedo más escuchar a servicio automotor, dice, la terminación, ahí está, recién le mando, quiere que se escuche su audio que dura 1 minuto 13, por favor, al querido Abel. Ya me Hay escribió por video, privado y dice. todo. Tiene video también, sí.
Hay muchos videos. Hagamos, Benja, hagamos. Avancemos, por favor. Franco. Buen día y Buen día para para la vos. mesa, Coque, Belén, Franco, Marcos, y el cuatro ojos ahí vende humo, que todavía no está. Digan así. Ya Quiero está ahora. destacar, muchachos, que fue una excelente transmisión el día de ayer. Excelente, la verdad. Qué puta. En mi casa había media luz nomás y mi tele se quemó y no salía sonido. Tuve que ahí ver la reacción ahí. Suerte de andaba mi wifi, pero por mi JBL ahí conecté. Ahí ya partido de la tele con reacción de ustedes. Todo bien, muchachos. Ahí Marcos, excelente. Bien, Marquito. Cómo te llega cuando transmite y el cuatro ojos ese cuando comentaba ahí ustedes reaccionando. Excelente, la verdad, muchachos. Como ayer le dije a Marcos por Instagram, excelente. Y lo único feo de la transmisión fue que mi hijo tuvo que ver ahí ese helado derretido ahí de Coque. Qué puta Coque. Parece esa gelatina tu panza ya. Pero bien, buena esa, muchachos. Excelente. Qué feo. Voy a escucharte después, mi querido Abel. Aparte. ¿Y eso? Epa, acá hay un... Mama, I'm chasing a girl. Que si antes no existían los pisos, porque parecía que no existía el fondo donde Paraguay siguiera cayendo, a ellos me están enseñando que no existe el techo, porque siempre quieren algo más. Demasiado gusto a este momento que estamos viviendo. Demasiado. Qué fuerte. Épico. Desde aquí quiero reivindicar un movimiento ¿Eh? vilipendiado, ¿Qué es vilipendiado? golpeado, atacado. Claro, el gatismo persiste. Claro, el gatismo tiene 7 vidas. Ve, ayer se lució Gatito, Igual. Te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas. No voy a discutirle a Alfaro, no voy a entrar en esa. Pero, tengo que meter el pero. Le pido a Gatito más seguridad a la hora de la salida. Nada más, yo quiero ser objetivo. Yo sé que todos somos feliz y espectacular. Gatito Para ayer mí que tuvo ya- taponazos espectaculares. Yo destaco. Perdón. Y no voy a decir Perdón. que entre Orlando Gil. No. El titular tiene que ser Gatito. El titular tiene, no voy a hablar de Orlando Gil, no voy a hablar de Coronel ni de Espínola. Gatito tiene que ser titular. Más seguridad a la hora de salir, dijiste. Solamente eso. Todas las que salió bien. Sacó todas. Dudaba. ¿Estás seguro? Las arriba. Dudaba. Pero sacaba. ¿Estás seguro? Sacaba. Todas. Con el puñetazo no sacó todas. No, pero Los yo te digo, hubieron dos en la que vimos que Gatito no salió. Pero eso ya es maña de la gente que le busca la vuelta. No. Eso ya es la gente. Es nomás durante que la dice transmisión. que- El cerro no será así. Cierto, Pero vos dijiste ayer. Ni en Cerro sale, dijiste. En Cerro. En la roja salía, por eso dije eso. Pero siento que ayer todos tuvieron un buen momento. Todos. No, en espectacular. lapsos. Yo no digo que jugó mal Gatito, Ojo. Mira, yo yo no. concuerdo Vos con- estás pidiendo que salga. No. Bandido. Yo concuerdo No, con vos Marco. lo que sos bandido. En México 86. No, pero espera. Cuando nos fuimos al mundial después de ¿cuántos años, Nelson? 28, 23, ¿cuántos eran? 36 sí que son. 36. El tema nomás es que con Gatito yo también me sentía así como Marco en ciertos momentos a la hora de salir jugando con el pie, por ejemplo. ¿Quién Sí. era el arquero después de Paraguay? Más de 20 años sin irse al mundial. ¿Quién era el arquero? Claro. Y su papá. Gato. ¿Y hoy quién es? Y el Gatito. Porque lo que yo hablaba como Y presidente después que iba a seccional. ser gatititito. Gatito. ¿Tiene gata? Gata. Audios. Soltemos. No. Ah, soltemos, escuché. Claro. Me cae todo. Que hace pipí. Hola, Pase de Estudio, ¿cómo están? Saludos a Belén, Marco, Hola, Coque, Natalio. Dictador Rivera, Franco. No es Natalio ese. Acá todos felices por la victoria de Paraguay, 2-0 para la mayoría, salvo Franco, que para él fue solamente 1-0 porque Gordon no sirve.
Saludos a todos. Y después los muchachos, feliz, ganó la selección. Vamos, Paraguay. El martes ganamos. El martes hay programa de Tigo Sport o Miércoles. no van a hacer nada. Y digan en Apodaca Ancelotti que está en Sudamérica. Que se quejó ya otra vez por la cancha. Pero que la cancha. Pero si Brasil está jugando local de visitante. Visitante. Y no le gustó la cancha. No le gustó. Se fue a Ecuador. Pueden mandar videos de borrachos del centro y esas cosas que me gustan tanto. Hace rato ya borracho del centro. Por favor, esos videos de los borrachos del centro. ¿Por qué vos no grabaste si viste? Y porque demasiado maleducado. ¿Y por qué no te grabaste? Banco mucho a los jugadores, a los mediocampistas, a Larsa, Cuba, compañía. Pero cada vez que enviaban un centro tenía un miedo del carajo, bro. Veía flashback del clásico. ¿Cómo Picorré te va a meter un gol a medio pelo, hermano querido? El caso que tenía, bro. ¿Puedes borrar ese? ¿Qué? No entendí. Yo estaba mandando un Banco audio. mucho a los jugadores, a los mediocampistas, a Larsa, Cuba, compañía. Pero cada vez que enviaban un centro tenía un miedo del carajo, bro. Veía flashback del clásico. ¿Cómo Picorré te va a meter un gol Habla a de medio gatito. pelo, hermano querido? Dice, habla de gatito. El caso que ¿Cómo que tenía. Redes te va a meter un gol? Ay, macanada. Cuando Uruguay tiraba centros, entonces él tenía esos flashbacks de que como Redes le va a meter a Gatito. Claro. Pero son otra Más ganada. Gatito en la selección es otro. No puedes comparar a Ronnie Rey con Pelé. La hueva, hermano. La hueva. La hueva, hermana. La hueva. No lloró. Maldito alcohol. La hueva, invade. Te veo para arriba, hermana. Siempre hay mala infierno, Mayela. Acuete y se la hace alrededor. Este meme grupo de taxistas de WhatsApp. Este grupo de taxistas en el Los WhatsApp. taxistas que nos escuchan de por ahí. Franco queriendo video de los borrachos del centro es igual a yo que quiero un torneo de play con ustedes. Maena. Y acá. El torneo de play siempre. Yo no tengo nada que ver. ¿Quién tiene que ver? Concuerdo con Marcos también. Sea lo que sea, pero Gatito no salía bajo su arco. Sufrido estaba cada vez que tiraban corner centro. Tenemos demasiada buena defensa, ¿no? Realmente. Hay audio Una de locura. Curita, ¿eh? Es cierto. A mí Gatito me da más seguridad que concierto de callejeros. Epa. Carleto Ancelotti. Proteja a sus bandeirantes. Que los 11 leones guaraníes los van a someter. Cuidado. Brasilero. Mentiroso. Bandeirante. Asesino de niños en la batalla de Costaño. ¿Escuchaste, Arturo? ¿Escuchaste, Arturo? Buenísimo. Buenísimo. Asesino de niños. En la batalla. Elo, vos también. Pero una frase de Recanate, hermano. Pero igual. Si el que está hablando Si, sos vos. si a Recanate nadie le canceló, no se puede más cancelar. ¿Dónde está? ¿Cómo lo cancelaron a Marcelo Alberto Recanate Bedlier, pibe? Jamás le cancelaron. Che. ¿Puedes poner el video que mandaron? Qué grande que es. ¿Ya hay borrachos? ¿Por qué me dicen que... O sea, hace rato pidieron que sorteé la bufanda. No, voy a hacerlo. No. Es lo suyo. Tenés que llevar. No, este es de vestuario. Tenés que llevar después contra Ecuador. Este no es tuyo. Ni en pedo. Toda mi camiseta yo traje acá para adornar. Ahí está tu video borracho, Franco. Más de 10. Ahí está, video de borracho para Franco. Al viento de las latas los perros. No. Venga, boludo, sos un salame, boludo. No. La cancelación es total, boludo. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? ¡No! ¡No, la policía!
No. Ya le chuparon vaya huevo toda Benja ayer. Ya se recibió. ¡Campeón! ¡Campeón! No, pero no es culpa de Benja. ¿Qué no? Es tu culpa, tiene que revisar un chiqui. ¿Por qué me va a revisar si él lo que pone ahí se escucha Revisar a todo? un chiqui, venga, antes. No, no es con su culpa. Está Revisar bien. al chiqui. Lo que mandan ustedes. Yo voy a revisar acá, venga. Yo voy a revisar acá y te voy a decir que ponga. Y Marco también que le dice, envían video, ponen que tú los videos, ve. A la puta, Shira, no. No. Mira, ese último es espectacular. Atendé que... Sí, pues métele nomás allá, métele mecha. Ay, Dios santo, no puede ser, Shira. Soltale, Ay, güey. vida, cuidado. Vacaciones para Benja. No, Nos déjalo. vemos en Kik. Déjenle, estamos trabajando. Sí. Pausa. Ok. Cuidado, la T. Epa, la telecita. Pausini. Vamos a volver en un rato, chat. Sí. Ok. Tenemos que movernos para solucionar acá la Willy Gonka. La cuestión. Venimos en 5 segundos. 5 en instantes. No vamos a la pausa. El stream que estabas viendo ya finalizó. ¿Ya está? ¿Afuera? Después vamos a explicar. ¿Estamos en otra? Volvimos. Le queremos agradecer a Benja. Fue un gran compañero. Gracias. Fue un proceso, bueno, hay que ir aprendiendo en la vida. Benja desde hoy... No le echen a ¿Puedes Benja, decir la dice. frase de Moderic? No, porque no disfruté, porque sucedió. No amerita la frase. No amerita la frase. No amerita la frase. Ni sonrío. ni Vuela alto, disfruto. dice. No. Benja ahora pasa la misma constelación de Josema. No puedo dejarlo. Aquel grupo. No. No. ¿Dónde te Pibetec. metiste? Pibetec. Sí. Diracore, boludo. Fabri Pavón, Fabri saludo para Pavón. Rami también. Mil. Ramiro. Mil. Sí. David, Mil fue el primer. Last stream. Mil el primero. El- Rafa. Rafa- Se fue y volvió. Sí. Revivió Rafa. Y nos revivió a nosotros. Bueno, igual Belén también revivió. Cierto. Lucha y vuelva. Marco, no. Vos estuviste afuera 3 veces. Pero la vida te dio esa fuerza. Papacito pibe. Sí. Ya dije ya, pibe. No. Al freezer junto a Josema y Ramiro. Dice. No. Ay, dijo. Ay, Sos una maleducada. Sinceramente, sos una Sí, maleducada, ¿eh? No de la manera. No es la manera, no. No se puede encarar así. Este es un programa serio. No. che, ¿con qué se fue y no, No, más? porque está trancado. Te cuento. Ajá. Yo quiero irme Está al baño también. trancadísimo ese. Al El mismo puro, baño. peor. No, sí, me dijo que. Salió a Humiro, hey. Me dijo que el cortachurro estaba activando. ¿Quién Si es? digo lo que pienso. Ah, mira un poco. Me cansé llevan y la- preso. Sería algo muy feo de tu parte. Epa. Ahora no. Se viene. Marco, tengo una data, Marco. No, para nada, para nada, para va a nada. gustar Es más, esa te voy a data. decir algo. Belén escuchó la data. Te va a gustar. No, para nada, viejo. Para nada. Me pone nervioso. Escucha esa música yajata del mundial. Está buena esa parte. Nadie me envió el de Spider-Man frente al Panteón, Ese estuvo dice. muy bueno, en serio. Es que yo no, es que yo ya tengo miedo de Benja. No, tranquilo. Como ser humano, Benja es un Yo igual una- me quedo un con el ser de la 10, vaca. Paso. pero en la puesta al aire es Yo quiero pedir un- peligrosísimo. ¿Alguien en el chat tiene ese video Ah, de la mira vaca? quién volvió. ¿Eh? Mira quién volvió. Epa, vino Sí. más ¿Por qué? liviano. Vení, quiero ir a hacer pipillo. Bajó 3 kilos.
5 por ahí. Voy a hacer ¿Ustedes cenaron ayer? ¿Vos querés tomar un café? Vos sabés que yo te voy a No. ser sincero. ¿Vos querés un La voy a café? pasar muy mal. Yo tomo un café Si negro y me tomo- caigo. Si tomo un feca ahora, pero peinate, amigo. Tipo como vos, joven, renovado, con la vida por Yo delante. ayer, vos sabés que ayer una señora me... ¿Vos qué año sos? 2001. Ah, vos sos el más joven del equipo. Wow. Ayer salimos nosotros, estamos con Rafa y con los muchachos, con Coque y con Pablo. Y después pasa la señora y había hamburguesas 5.000. ¡Hamburguesa! Hamburguesas 5.000 y yo no tenía ni un efectivo. Marqui. Entonces, ¿Eh? el profe Benicio compró también del mismo lugar, o sea, de la misma señora. Sí. Yo le quiero mandar un saludo a Fasa, amigo, hermano de la vida. Fasa. No, él no, a él no le gusta el Él fútbol. es buena onda. No consume. Fasa es del Liverpool, brother. Un hecho. Espera un poco, Claro, ¿con quién ya- comiste hamburguesa? No, Fasa no es del Liverpool. Esa no, nuestra camiseta del Lexa no era esa. Ah. No, ¿Con no? quién comiste hamburguesa? Espera, Ana que está explicando No, una no, anécdota. le quiero mandar un saludo nomás al Ah. Salame ese, mi mejor amigo, Ahí va. que él me llevó a la cancha y me tenía que buscar. ¿Qué pasó? Porque Me- volviste con nosotros. Y volví me dijo, todo sueño, me dijo, no puedo buscarte. Sí, porque Nelson vuelve con nosotros. Che. Perro, disculpame. Ya tengo sueño, me tengo que despertar temprano. Chao. Abrazo. Y no, tuve que hablar con Marcos. ¿Hablaste con Cuitas? Yo también le saludé. Andrés. Vos sabés que... Tipazo. Hamburguesa, no quiero saber. Che, sí, pero ¿qué pasó de la hamburguesa? Agarré y Hamburguesa. le pregunté, ¿no tenés tiempo para transferencia? A la señora. A la No, señora. no tenés vergüenza, viejo. Y me dijo que sí. Pero todo Agarramos y ahí Coque le debo Un cheque 10.000. le hizo pagar el A salame. Coque le debo 10.000 porque Coque gastó un 30.000 por nada. Entonces Pablo y yo y justamente Coque le metimos la burger que estaba espectacular. Yo te debo una El chipa, mismo... ¿no? Che, y vos... Marco dice. Ey. ¿Verdad? Le mató La la hamburguesa. hamburguesa, Sí, dice. yo llegué, No, dice que está rico. ¿Cómo va a estar el profe Benicio? que le mató. Y vos sabés Ah, que... ¿está con usted? no Vamos a sé. preguntarle, pues. Porque él comió una hamburguesa también. Claro. Benicio. El profe Benicio. Le dije, profe. ¿Cómo te bancan en el barrio, profe? Le dije. No, vos sos un maleducado, gran puta. Respetá a una persona que tiene más de 40 años de trayectoria en los medios. Mentira, no dije eso. Hijo de ese, pero se rió. No, espera. No. Yo realmente le dije, profe, qué gusto verte. Me dijo, gracias. Y quería saber quién era, entonces gracias. Gracias, joven. Y me oriné. Está bien. Era el profe. güey. Tremendo. Chicos, el baño está clausurado. Coque soy. Le quiero mandar un saludo a Alfred. Coque. Alfred quería. Alfred, ¿qué onda? Alfred. ¿Qué le pasa? Hay una cabina que me puede recibir. No, Belén. No, Eso, Belén, eso lo dijo fuera del no, aire. ese Belén. chiste. No rompa el vestuario, Belén. No rompa el pero off. hay chiste. Sobre que íbamos- yo me estaba No, viendo no. otra cosa. Termina el partido y me dijo, acá tenés, vamos a entrevistarle, tipo. No viene nada importante. Accedo a la entrevista, ahora veo el material y no me subió. ¡Chore! Claro, o sea, le ¿a entrevistó quién? al comandante. Claro, No Chiqui le, no salió. no le iba a entrevistar al comandante. No, Claro, no. Le entrevistó a Arturo. A Ricardo F. Bueno, está bien, Alfred. Ricardo F. Vamos a jugar fútbol un día de esto, maestro. ¿eh? Estaba ahí. Sí, Yo sí, le sí, vi. sí, sí. Salvador Hay Víctor. que... Le vi No, también. pero lo que dijiste vos, Belén. A Michelin también le entrevistó. ¿Qué? A Alfred. Yo escuché que dijo. Hay una cabina que puede recibir. No, rompítelo. No, Y Paco dijo en broma así riéndose. No. ¿Chiste? Ah, no, en serio era. No era Ah, broma. sí, ya no me hago No, cuenta. era broma. Y la pregunta es... Cuento lo que escucho. Y la pregunta Yo le es... encontré al tanque Torres. Yo le vi, La previa. no le Un pude saludo. saludar, pero le vi a Rodrigo Bentancur. Está Rodrigo Bentancur, ¿cierto? Le quiero mandar un saludo Me miró y no le saludé. al productor de un canal que no entendí si fue buena onda o mala onda. Le mando un saludo a Chester. Después vamos a hablar con Rafa. Un saludo a- ¡Chester! ¿Cómo te vas a decir Rafa. que Chester es mala onda? Rafa, boludo? ¿dónde está no, sí, Rafa? gracias, mijo. Acá el baño. Chester es el brother. de- Ah, bueno. No, es de un tipazo, amigo. Es un tipazo. Pero anda, digo. Hecho y derecho. Yo Te me quiero perdí. mucho, Chester. A Yo vos me te perdí. digo, te Yo quiero me mucho, perdí, soy me tu está fan. yendo, ojo, ya me está yendo a la cabina número 15 y Chester me dice, acá no es, acá el baño. Y me lleva al baño. Yo quiero hacer dos Tenían- saludos. Chester, Uno- te quiero mucho. Un saludo, Uno Chester. a Ariel Ramírez, nuestro amigo de Conmebol que siempre nos ve. Ah, no. Nos ve. Pero Nos qué ve. grande.
Nos ve. Sí. Nos ve y nos felicitó. Me dijo, saludo a todo tu equipo por el estudio que la cabina. Qué que- grande. sí, en ¿Quién serio. es el cronista de Gen que falló el penal? Espera, no estoy saludando. Espera. Dios mío, o sea, el chico TDAH era. Espera, métele otra vez, por favor, para que pueda cortarse. Voy al baño. Chao. Chore, No, Franco. a mí me contaban ayer que Franco hizo una activación y en la activación había apareció un móvil y dijo, acá estamos con Franco Acosta. ¿Quién te dijo eso? Un colega. Franco Acosta, una mezcla entre Chico y la Rosa y ese. Chico Acosta. ¿En serio dijo eso? Franco da Costa. dijo, Qué grande, boludo. Qué lindo. No, Da Costa. Franco Acosta. Se equivocó, ¿no? Porque Franco Ah, de Acosta la era un previa. jugador. Por chico. Sí. Da Costa. Franco da Costa, perdona. Sí, Ah, sí, me acuerdo. claro, Franco Costa que jugaba en Sol. Pero ¿sabes quién es? ¿Sabes quién fue el que dijo? ¿Quién fue? Según me dijeron, dice que fue Principito. No fue el Principito. ¿Quién fue? Yo creo que no fue el Principito. ¿Principito? ¿El príncipe de la Chaca? No, el Ya sé, Principito coño. es el que anda vestido elegante. que baila así. No, no fue el Principito. No, La chaca. No el mismo Principito, otro Principito. No. Lo que pasa es que... Hay varios Principitos, no, pero- el Principito... Está el Principito de los nuestros. Gran cronista de radio, de recorrido espectacular en los Ese medios. anda mocasín, traje y... No. Ese otro. Ese otro. Ese es el Ay, no. principito conocido por la gente. Y el otro. ¿Qué? Principito. Hay El más- le otro es decimos los conocido por colegas. multitudes. Sí, me acuerdo. Yo le dije... Principito, Rubén Sosa, un abrazo grande para él. Hace años cubre Libertad. Ah, mira. Hemos trabajado juntos. Con razón Por ahí ese. Pero, papá, Esa mención. Franco da Costa y Joel Barrios. Joel va. ¿Con qué Franco está bien? Acosta, Joel Barrios. Che, Coque. Preguntan Ah, por sí, ti, le mandé Coco. un saludo. Le ¿Quiere mandé un irse al saludo. Vení, yo baño? también me voy al baño un ratico. Un ratito. Che, vení, abraza a tu Voy a profesión, hacer- loco, ya. Voy a abrazar el baño, boludo. Está por mear acá en una botella, Oye, boludo. pues, allá atrás. Oye, podeaje. La gelatina se derritó en el baño. Pide. Ay, cuidado. Epa. Ay. Ah, yo pensé Rafa, Video, dice. dale ok por escrito 24 horas antes, Rafa, por favor, te pido. que... Hácelo, Rafa. Hacelo, Rafa. Cuando quieras, siempre estamos para vos. Poné por el vídeo. ¿Ya sabes? Au. Me lo guardo para mí. Espectacular, ¿eh? Belén no va al mismo baño que fuiste vos, ¿verdad? No, No. Sí, me le robó las gafas, boludo. ¿Qué sos? Sí, pero... Juan Lennon. Joel Lennon, güey. Ahí está mi compañero. Hace más de 2 años en Pasión Estudio, Joel Barrios. Ahí está. Sí, siempre estamos con él, Joel. Siempre gran jefe de prensa del Club Olimpia. Joel Barrios. Ah, por eso que te confundió. Claro. Sí, vos estás acá. Acá pues vos sos, claro. Con los Joel perros. Barrios, José Barrios. Con los perros. Sí, claro. José Neighborhood. Exacto. Che, yo no sé cómo Belén aguanta tener lentes así en el programa, boludo. No se ve nada, ¿no? Y se pone bien para empezarlo. Sí, güey. Hasta Tuyo Marco- es medio raro la posición de tu lente. Así no es. Un poco... Exacto. Hay video, dice Benja. Ay, me preocupa. Si hay foto, Ay, adelante. ¿Perdón? ¿Cómo? ¡Soltalo! Yusuf Neighborhood. ¿Eh? Con audio, si puedes. ¿Qué va a hacer? Hace poco. ¿Qué es lo que va a hacer? Música, pie. La barra no entendía. La música haciéndome caso. Brillante, Beethoven, en pedo. Se cree. Estilo Connection. Personaje principal. Yo sí era bueno. ¿Vos preferirías ganar el Oscar a mejor actor principal o mejor actor de reparto? Mejor actor de reparto. ¿Vos?
mejor tan actor épico como- principal. Aunque no, vos sabés que el de reparto puede ser también. Porque viste que el reparto muchas veces le roba el protagonismo al principal. Por eso. Claro. Hay que saber jugar. Ese- Pero hay veces que ni siquiera le roba el protagonismo, sino que tiene luz propia. Claro. Exactamente. O sea, ¿te imaginas a Heath Ledger, Exactamente, Heath Ledger. Christopher Waltz en Bastardos sin Gloria, Ujú. Oh, siendo el general Hans Landa? qué actorazo, ¿eh? Estamos hablando de cine. Sí, viejo. ¿Qué muchachos. película me recomendás para ver hoy? Bastardos sin viernes? glorias. No. Sin gloria. No. Esperana. No. Esperana, No, yo. pero ¿nunca viste Inglorious Bastard? Bueno, ya. Yo sé que vos lo estás haciendo de forma maleducada. No, pero una No. es una Te pido- peliculaza, te- amigo. Te pido que te controles. Cállate, güey. Le Pero recomiendo ¿por qué- el chat. ¿Por qué te Viernes gusta de noche, Ludwig, Franco? Viernes de noche después del fútbol. La Viuda Negra. La vez pasada dijiste. ¿Y no vieron? The Black Widow. Es que sigue siendo viuda, ¿no? Claro. ¿Vos sabés cuál vi? ¿Sabes también cuál? ¿Cuál? Gladiador 2. Una cagada. No. No, vos sabés que está bueno. Comparame con Gladiador 1. No, obviamente no hay Comparame con Gladiador 1. No hay comparación, pero está Tito bueno Torres la que, serie. Formidable. Si Formidable. quieren leer Patty Hinson, formidable. No. Y sí me estoy burlando. Horrible. Antes O me vos sabés que a mí pregunten. me gustó. Un saludo grande para Tito Torres que accedió a hacer Seguidor un podcast siempre. con pasión. Seguidor siempre. Tipazo. Bueno, Nelson, ¿ves películas rumanas? En rumano te iba a hacer. Ceausescu. Un Claro. poco de cultura. Angelito Ortiz había dicho que la única palabra que aprendió en rumano era Ceausescu. Checo Goraldi. Yo soy más de Oscar al mejor dictador, gladiador Marcos. Nelson, ¿conoces Hate Recovery? Mi papá parece una Yo publicidad quiero de conocerle Diego, antes. Yo creo que. Ahí va. Pues no sé por qué. No se hizo por hacer la publicidad nomás. Che, usted, hablando de eso, que leo los países clasificados. ¿Vieron, Pío? Metete en el Te partido, pido papá. que no me falte el respeto. Acaba, vamos, Ula. Con Carlos 2 minutos ya. Bueno, un partido. Me estoy emocionando El mucho. Mostaza Merlo. 2 minutos ya era de partido. Y bueno, está bien, muchachos. Cuando grito. Nelson, ¿qué opinás de la película El secreto en la montaña? Oye, ahí te sé. En realidad no se llama El secreto en la montaña, se llama Secreto en la montaña. Vamos a decir bien las cosas en la No es traducción. secreto de la montaña. No. No, porque no es un secreto de la montaña, es lo que sucedió en la montaña. ¿Vos no viste la película? No. La verdad que Tremenda película. no. Ah, Realmente te lo digo. Pobre los hijos de Vidal. Tienen punto con el 10, ¿eh? Ey, mira, países que están clasificados al mundial: Canadá, Estados Unidos, México, evidentemente, Argentina, Irán, Japón, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur y Jordania. No, claro que Irán. claro, van a ir. Irán al mundial. Iba a ser de chiste, pero dije no, muy leca. Che, ¿vieron que. Ay, güey. ¿Vieron que Ay, güey. Agustín Mansur jugó por Palestina? Sí. Sí. Y dijo Tino, Palestino. Palestino. No, eso tiene que estar cancelado toda la vida. Lo de, bueno, claro, por Los el- relatores. chilenos. No, los relatores chilenos. No tiene más, sí, perfecto, no tiene más que hacer. No, porque el sentido de objetividad no tenían nada, absolutamente nada. Son muy malos los relatores chilenos, en serio. No todos, no sé. Eso no es Ahí está, ahí especial. está. Che, yo quería hacer una Saludos grande al pregunta. Decano 3. Habla, hoy tiene que ganar, Venezuela le tiene que ganar hoy a Bolivia. El mejor resultado es un empate. Ahora, te hago O una para pregunta. empate. ¿Ustedes saben que Paraguay puede jugar contra Brasil ya clasificado? ¿Qué se tiene que dar? ¿Cómo eso? ¿Qué Espera, se a mí tiene me que dijeron dar? que no era posible. Espera. Yo tengo. Bueno, espera un ratito, Nelson. A pleno con Nelson, por favor. Está bien como dijo así. No, pero hay que hacer bien. Ustedes sabían así, ¿entendés? Tipo, No, ahí Si lo gana hacemos mal. Venezuela. Si gana Venezuela, pues si gana Venezuela, le sacamos 10 puntos a Bolivia. Si termina empate, queda 9. Ya estás. Tiene que ganar todos los partidos, solo para todos. A ver, Bueno, ¿qué a pasa? ver. Dale, ahora sí. Ahora sí. No, en serio. A pleno No. ¿Qué sucede? La cuestión es simple. Si hoy termina empatado el partido, es más, acá creo que armé. Permítanme porque Adelante. tengo una placa armada sobre eso. A ver, Miguel se llama, el compañero de trabajo que le pasé. Espérame que.
Realmente pues, les quiero leer bien, por eso Sí, nomás, chato. sí. Les pido disculpas. Igual yo ya anoté para el... No. Tranquilo. Acá está. Bueno. Fíjense, si es que empatan Venezuela y Bolivia, Paraguay le va a sacar 8 puntos a Venezuela y 9 puntos a Bolivia. Hay que entender que tanto Bolivia como Venezuela juegan antes que Paraguay. A las 5 juega Bolivia-Chile y a las 8 juega Uruguay-Venezuela. Por ende, si se dan los resultados, Paraguay ya puede jugar o al menos estar a los 10 minutos, porque Paraguay juega 21:45 y a las 8 empieza el partido de Venezuela. ¿Se entiende lo que digo? Acá el tema es que si, por ejemplo, Venezuela hoy empata, porque también puede pasar del otro lado si gana Bolivia. Lo que pasa, muchachos, es que realmente es muy profundo porque hay 3 posibilidades. Realmente esto va a ser mucho más fácil de explicar a las 9 de la noche. Si, por ejemplo, gana Bolivia hoy, Bolivia va a tener 17 puntos. 17 puntos. Y si pasa eso, si Bolivia pierde contra Chile antes de jugar contra nosotros ya vamos a estar acomodándonos. O sea, realmente son 3 caminos distintos. Es muy complicado. Es muy difícil, pero Sí. la verdad es que viendo las posibilidades, ya tampoco le queremos llenar de taca, lleva este para acá, lleva este para allá, si dividís por 2, no. La cuestión es simple. Nosotros tenemos que esperar que hoy empaten Venezuela y Bolivia y que Uruguay le gane a Venezuela al martes. Venezuela. O sea, nosotros vamos a entrar a la cancha ya sabiendo el resultado de todos los partidos. O sea, te puede llegar a pasar de que vos juegues el partido sin importar tu resultado clasificado al Mundial, si se dan los resultados. Uy. O sea, puede pasar que nosotros empiece o a los 10 minutos del partido, que Marco esté relatando el partido, nosotros estemos con la tele mirando el otro encuentro y termina el partido y que vos digas Paraguay clasificado al Mundial a los 10 minutos del primer tiempo. Y el resto del partido es... Pilsen y sonrisas. ¡Hermoso! Pero puede pasar eso. ¿A quién... Si ustedes tienen... ¿Quién prefieren que vaya al repechaje? ¿Venezuela o Bolivia? Yo prefiero que el que vaya pierda el repechaje. Ya lo dije la otra vez y me mantengo. Te pido 1000 disculpas. ¿Coque? No porque estén condicionados por su decisión. No, obviamente. Están preguntando Obviamente qué no. selección quieren que vaya al repechaje. Y acá todos dijeron Bolivia hasta que llegaste vos. Ahora todos van a decir Venezuela. Yo quiero que vaya, obviamente, Venezuela. No, yo quiero que vaya a Bolivia, la verdad. Soy sincero. Quiero que vaya a Bolivia. Yo quiero que la selección que vaya al repechaje lo pierda. ¿Por qué eso, Nelson? ¿A qué vas con eso? Es más, es competitiva. ¿Vos querés que vaya a Bolivia al Mundial? No, espera. Respondeme. Sería, ¿no? Sí, sí, fueron va a en el ser Mundial segunda. 94. ¿Vos querés que vaya a Bolivia al Mundial? O sea, es que yo quería antes que vaya a Venezuela, después de lo que ocurrió con Navarro, Ahí va. quiero que vaya a Bolivia. Ahí está. Lo mismo, Belén. Lo mismo me pasa a mí. Aguante Bolivia. Sos Bolivia, mi pasión sagrada. Sí. El general Hunt totalmente en pedo en 1934. Mezclé 2 cosas, pues. No, muchachos, no. Bolivia. No. No, Marco. Cortate, boludo. Pará ya. Segundo stream querés cortar. Se cae de risa, Pablo. Se está cagando, se está descosiendo de la risa de Pablo de atrás. Se descojona. Gulo y Bolívar. Claro. Eso ya argumentó. O sea, quería escuchar tu... Cierto. No, es que yo cuando hicimos este juego en marzo, yo no... Ya está. No, a ver. No tengo ninguna conectividad con esas elecciones. Che, Chile ya está eliminado, ¿verdad? No. Virtualmente sí, pero tiene chances. Con lo que juega, Dios mío. ¿Qué tiene que hacer Chile para ir al Mundial? Y tienen que ser descalificados 4 selecciones por lo menos. O sea, ¿Irán? No Irán.
¿Podemos hacer memes cuando Chile está oficialmente eliminado? ¿Podemos burlarnos de los chilenos? Claro que sí. A mí me encantaría burlarnos de todos. Claro, Chile tiene todavía un poquito de chances y termina empate Venezuela. Yo quiero que vaya a Venezuela, ¿eh? Yo quiero que vaya a Venezuela. ¡Aguante Venezuela! Aguante Venezuela, yo quiero que vaya a Venezuela. O sea, Se vienen los pequeños. Fíjense este detalle. ¿Qué pasa? Chile puede revivir con una serie de resultados. Pues yo no le descarto a Chile. ¿Qué pasa? Hoy termina empate Venezuela-Bolivia. Chile queda 6, ¿verdad? Exacto. Sí. Chile juega contra Bolivia. Si Chile le gana a Bolivia, va a 13. Y Venezuela va contra Uruguay. Y si pierde Venezuela, se quedan 16. Y vas a tener 16, 15 y 13. No, ¿qué 6 puntos? A 3 nomás se va a quedar. Quedando 6 puntos de puta. O sea, no, chao. Un abrazo grande a Chile. Un abrazo grande a Chile. La última fecha Uruguay y Brasil. Fuerza Chile. Seguramente se elimina con Brasil de nuevo. No jugar con eso, Belén. Ay, pero ellos demasiado no trozaron eso en su momento. Abracémosla. Yo estoy cansada. ¿Viste lo que dijeron los periodistas uruguayos hablando de eso? Ay, no, por suerte no estuviste, porque ahí sí te iba a No, vos no hubieras permitido que sigan las cosas que se dijeron acá. Legalmente sí. Te juro que dijimos cosas. ¿Podemos poner para que escuche Nelson? Pero escuchame, amigo, con todo respeto. Bueno, yo te voy a decir. Son baiteros, boludo. Buscan el baiteo. Lo que pasa es que vos para baitear tenés que ser un buen baitero como lo es Franco, por ejemplo. Franco es el mejor baitero del país. La República. No. Pues yo hablo en serio, escúchame. Yo hablo en serio, boludo. Y yo te digo que no hablas en serio, ¿qué? El que sabe baitear, baitea de la gran 7. Y claro. Y saca views, Y el que no sabe baitear, dice pelotudeces, dice. ¡Estupideces! Vos, por ejemplo, vas a relatar los próximos 6 mundiales, carajo. ¡Vamos, carajo! Venga, el sub-17, el sub-20, el mundial de mayores. ¡Estoy! Ya son ahí. Estoy. Fútbol de playa femenino, 5. Algo se piensa, por algo se piensa. Porque dijo así. En el año. Ellos nunca ganaron nada. Ellos no son campeones de nada. Son unos muertos. Nosotros tenemos 4 estrellas. Ellos son unos muertos. Nosotros somos que ganen algo. Mundial talla baja que vamos a tener, o no, Copa América. Ahí va. Que vamos a tener. Ay, Lulax, tu Como pariente entero. lejano, Marcos. Tu gemelo. Saluda a Lulax, un crack total. Grande, cubrir el mundial Gran talla baja. plaza, Lulax. Bueno, pero Belén, ¿cómo vas a decir qué grande cubrir mundial de talla baja? O sea, frenate. Frenate, Belén. Yo te puedo pedir para Estás que rompiendo escuches. todos los códigos. Te puedo pedir que escuches esto. No quiero escuchar. ¿No querés? No quiero escuchar. No, No quiero escuchar. Y después vamos a ver el 5-2 del Barça al Real Madrid. Dale. Me está rompiendo los huevos ya. Me tenés podrido, viejo. ¿Podemos hablar del 5-2? Toma, ponete este. ¿Qué 5-2? Ya tenés ¿Qué puesto. 5-2, Marcos? Juguetón, carajo. ¿Qué 5-2? Él dice. ¿Y qué hablar del Me Barça? rompió los huevos, viejo. Me tenés cansado. ¿Qué te pareció el partido de Francia-España ayer? Pero ni la miña mal vio el partido. Yo no vi. Sí, realmente sí vio porque metió 2 goles. Ahí va. ¿Qué sobra? Darío Abelardo Cárdenas. No, pero te estoy dando información. Pero el Darío malo Sí, era el comentando, árbitro. ayer estuvo en la cancha. Y Colomwani Ejemplo. metió el cuarto de Francia. Ahí está. Se acertaba el arco el Salamín ese. Se enojó. Yo te juro que yo a Randall Colomwani, top 3 personas que aborrezco. A Colomani, porque le ayudó a. No. Es un Salamín. Pero con ese tono cuando dije ya, porque... Es ultra. El gol más fácil de la historia se comió. El ultra salamín. ¿Vos metías ese gol? ¿Yo? Sí. Mira el pequeño. Ay, yo quiero probar. ¡Sí! ¡Venezuela! Ay, Acá no se puede meter, me van a retar. No se puede meter. Ahí vamos a comer. Bueno, vení. dale. A mí me van. Vení. Silvana. Sí, mi muchacho. Bueno, muchachos, nuestro... Va a clasificar Venezuela. Pequeños. Realmente son pequeños. Yo voy a agarrar uno. ¿Qué es? Pequeño. ¿Cómo con el domo?
hable con la boca llena, estamos en el aire, viejo. Vení. No, sos un pelotudo. Ahí, mira. Nelson, te va a ¿Sabes qué me hace gustar. recordar los aviones? Nelson, te va a gustar comer. ¿Te va a gustar el no? Voy a comer cuando termine el programa porque yo le respeto a la audiencia. No a ustedes. Perdón, Desde que falló al último minuto esa Colomani y los bicholovers la tienen adentro. ¿Y vos sabés de cuándo la tenés in? Vos sos in Black Soda ahora. La tenés in. Él es anti-CR7, por eso no le respondía. Tiene un humor impresionante. Sí. Gracias, Carly. Dígame esa roba. Quiero que Venezuela vaya al repechaje. Qué rico están los pequeños. Che, no vayan a hablar así, boludo. ¿Cómo vio? Qué rico los Ay, pequeños. basta, Dios. No haces eso, boludo. A mí me molesta Nelson, mucho. ¿qué te haces el Nepo Baby? Te vamos a buscar a la salida. No hay ningún linaje mío relacionado a la profesión que intento hacer. Ah, vamos al video. Vamos a ver. A ver. Si Pablo se para, me da mucho miedo, porque quiere ver nuestras reacciones. Sí, Pablito se para. Me está clavando un clavito. Él es... Pone de vuelta, pone de vuelta. ¡Pone de nuevo! ¡Pone de nuevo! Ahí va. ¡Ey! Esto hay que subir a pasión, boludo. Subí a pasión. Subí a pasión ahora. Poneme con la... Es buenísimo. En el objetivo. Sí. Aura. Pablo, Nelson cree que está... Hija. Pablo. Subí. Y poneme con la... Yo quiero... Mati Bogado. Qué grande, Crack total, Bogado. Mati, boludo. Mati Bogado, sos un genio, bata. Siempre colgado a Ahora todos vamos a los subir a pasión y contenidos, a todos atento. lados. Y ve Bogado, güey. Siempre está colgado a todo lo que subimos para poder replicar. Es un crack. Tira, joder. Hay inquietas, hay like. Es buenísimo. eso. Pero el chat dice. ¿Qué dijo? Y por mí me dicen, Che. por mí inquietas. Helado derretido. Nelson cree que está en un... De repente le sale así. Sí, de repente te sale la locura. La locura. Nelson, ¿te crees un villano y ni le superás? No. No. Ni la madre... No. La madrina de pasión sos, dice. Hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. Se escucha, ¿eh? Se escucha, ¿eh? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo mirar los detalles? Ya? ¿Cómo usa eso, Franco? A Franco Arroz y a otras Acosta. 8.543 personas le ha gustado este contenido. La mainita. ¿Sabes qué preguntó ayer? ¿Qué preguntó? ¿Qué? Mal educado, ¿por qué? No somos mal educados. Porque le estoy faltando el respeto a tus padres. Sos un mal aprendiz. ¿Qué es lo que el mal aprendido? Se te trabó la litis. Mal aprendido Mal aprendida. Mal aprendido. Está totalmente aliquis-iliqui. Aliquis-iliqui. Te digo algo. ¿Sabes qué preguntó ayer Marcos? ¿Qué preguntó? Porque viste que había una serie de personas que estaban realizando contenido frente a nosotros. Ajá. Luces, cámaras, Acción. y acción. Cuando ustedes se fueron bajando rápidamente a realizar los contenidos presupuestados en la Exacto. previa, Claro. quedamos Marcos y yo. Entonces cuando la gente se va disipando, ahí nos percatamos de que la persona que estaba realizando el contenido era Lauris Diva. ¡Hola, mis amores! A lo que Marcos preguntó, ¿será ella? Es ella. Es la indicada.
Estaba Hortensia, Y yo no entendía eso. ¿A Su qué te, gallina. ¿a qué te referís? su gallina. ¿Será ella la nueva madrina del mundial? No, una vergüenza. Ay, no, pero espera. A lo que yo le respondí, no. No es ella. Hace rato que sabemos quién es. Romy. No, vos sos un mal educado. No. Acá está Belén. Y si vos vas a hacer campaña por otra persona, renuncia. No, yo no tengo pecho para ponerle a la situación. Y encima se ríe, este mal educado. No, pues tú mal educado de la gran puta, Franco da Costa. Encima se caga de risa. La madrina del mundial. No. Esperen, muchachos. Marco no dijo de una forma. Marco dijo de una forma estrictamente periodística. Échenle. Obviamente. Obviamente. No. surge Muchacho, su por gall- favor. No. No, acá no abrazamos eso. No. Tengo cosas de No, Bielsa. no me No me quemé, sí, literal. Tengo cosas de Bielsa. Estoy sentado sobre la conservadora. No. Coque es el padrino del mundial. ¿Quién era que le reconoció a Larisa? padrino Olimpia tenía Ella que contó ser. en estos días. Larisa contó. Sí, a mí me reconocieron para el mundial. Hey. No sé quién fue. ¿Cómo? No soy una maleducada. ¿Cómo? Y ella Le lo mandamos, contó en un le mandamos programa. un saludo también me le dan los sobrinos de Larisa que ven siempre el. Y yo le quiero el mucho a programa. Larisa Riquelme. Sí, a mí me reconocieron para el mundial. Sí. Y yo no sabía quién, no me acuerdo quién era. No. Te pido, Belén, por favor, que mantenga la compostura. Ella es muy buena imitadora. Lealmente sí. No, pero ¿quién es? ¿Qué más sabes Ella imitar? dijo- ¿También le imitabas a Bruno Pom, verdad? Sí, dale. Yo te conocí. Dale. imitándole a Tal Bruno. palo, Porque nunca me salió. No, nunca me salió. Este Franco Acosta es un maleducado, dice. Ahí saliendo de la situación. ¿A quién más le sabe imitar, Belén? No, espera. ¡No! La madrina de ¿Eh? Una gelatina me ponen. ¿Qué te echas mal educado? Además fallaron chat. Encima mi cara, mira mi cara, que me cago de risa. Ese es en la boda. Claro, pero ahí yo ya estaba en cualquier lado. Estoy buscando quién lo que le reconoció a Larisa. Ahí yo ya estaba en el... Nuestros pechos serán las murallas. Firma Coque. Y claro, ¿Cómo te falta el respeto, hermano? me falta de respeto, muchachos. Es una falta de respeto que ustedes agarren y hagan. Son unos memes de gelatina. maleducados, son unos maleducados. ¿Saben qué pasa? Que yo no me voy al gimnasio solamente por cábala. A Belén le está buscando hay una patrullera. Cuando afuera clasifique hay una el- patrullera fuera del estudio que quedará con Belén. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Se fue al pasto mal. Poco en el chat entendieron su... No. ¿Qué Sí, tal? soy ¿Le gustó maleducado. ayer la... Cosito. la interpretación ¿Le de gustó ayer Blaires? Ay, ¿De qué estamos hablando? Cosito El está- que cantó el himno nacional. No, este maleducado tiró Ah, cualquier fruta en el medio. No, pues si estoy leyendo Cosito. Ahí está Cosito en el chat. Así no con mi cuñado Coque. Justo ese tiene el nervio. A la pucha. Y yo no le puedo... Así no con Marco, que soy novio de su hermana. Así dice el chat. No puedo Ah, leer sí el chat. tener hermana, claro. Perdón. Saludo a la doctora. Dale que. Que a mí me gustó la... Che. Che, Usted me paralo gustó, pequeño, boludo. boludo, dale. Déjalo pequeño. No te silla. Tampoco era como si fuese un rope, boludo. Bueno, pero lo que sí, No. realmente. No, vos no. Venga, vos no estás permitido Pásame, nada. yo quiero comer pequeños. Sí, yo también. Dale. No. No deja ahí porque el alfombra lo... Dame, mío. Bueno, haga Marquito, él no tiene Ya, mucho ya. miedo. Ya, otra, Nelson. Paraño. Bueno, Ni pequeño, viejo. se va por la puerta grande. Chao, Nelson. Ahí Cuidado viene. su vaso de agua ahí. Perdón. Acá está el tequeñado. Perdón. Ya, ¿qué dicen? Qué rico los tequeños. Coque, si le ganamos a Brasil, firmás cambio físico. Firmo. Y voy a documentar. Así hicimos los rayos, hicimos más frío. Gracias al pueblo venezolano por crear los tequeños. Universo. Todos los compañeros tienen derecho a comer. No para que vos vengas y dejes ahí nomás. Pero saca este acá, boludo. Este llevarlo más afuera. Che. Se besaron.
Franco se lo traga. Puta. No. Y traga pequeño, brother. Chat. Esperen un poco, Nelson, ¿a qué hora comentas el partido de hoy? Cheto, yo quiero saber. Para verte y escucharte. ¿Dónde podemos escuchar hoy para ver todos los muchachos? Yo voy a verte y escucharte, compañero. Los partidos se van a poder ver por los mismos canales que tienen los derechos del fútbol. Sí. Que pudieron ver los partidos de las eliminatorias. Me toca a mí hacer los dos partidos. Colombia-Perú, 5:30. Y a las 7, Bolivia-Venezuela. Anda ya a dormir, Nelson. No. Sí, vamos, me despierto Sí, va a ser el partido que... Ese va a pegar. Sobre todo por el horario también. Pero Colombia siempre da gusto también. La gente... Ellos están también obligados a ganar. Por eso, o sea, son dos partidos interesantes, así que les invito para que vayan a acompañar. Vamos a estar prendidos, sí o sí. Vamos a estar prendidos en esos minutos. Estamos... No tiene más voz, ¿cómo que? ¿Esta es mi voz? Sí, es que me atragante. No, hay partido. Opa, partido de fin de semana. Nelson, ¿qué opinas de Javier Burchard? Ayer ganó, ¿verdad? Hizo un punto sobre la hora y ganó Pacers la primera final de la NBA. Ah, ¿sí? ¿Y cómo queda así? Y 1-0, boludo, acabo de decir. Yo y te. Chico, que vos está bien. No, boludo. 1-0, ¿y cómo termina? Es que se define en penales, pero sí de básquet. ¿Puede ser? No, se definen libres. Pero ¿En el tercero? ¿En Indiana ganó o ganó en Oklahoma? ¿Y vos qué querés que gane, Rafa? Oklahoma ganaron. ¿Quién querés que vos gane, Rafa? ¿Indiana? ¿Jones? ¿Vos sos de Indiana? ¿No? O sea que él solamente puede ser hincha, o sea, vos tenés que ser de 3 de febrero entonces. Pelotudo. No. Yo tendría que El haber mal sido... educado le harán 7 con el amigo Rafa. Yo tendría que haber sido de Recoleta. Este domingo es la Y claro, final. son muertos. De la noche. Sí. Te fuiste todo, Nelson. Dios mío, Gerardo. Yo en mis 100 años, en 50 años de carrera nunca hice un chiste del cementerio de la Recoleta. Quiero decir más. ¡No! Ahora entendí. Y boludo, y al final con todo. Boludo, ese es el único club que nos espera a todos. ¿Los funebreros no son? Claro. No hay funebrero ninguno, boludo. O sea, todo mundo termina ahí. Ojalá yo no. Yo le doy para la villa. ¿Qué le dieron a Nelson? ¿Cuál es el Olimpia de la NBA? Pregunta Pedrovi. ¿Cuál es el Olimpia? ¿Cuál es así el Olimpia de la NBA? Tipo... Yo creo que son los Lakers. Los Celtics. Para vos, pero, Celtics. espera. Para vos, ¿cuál es el club? Porque viste que tenés que hacer la comparativa. Porque está Boston y están los Lakers. El Boston es lo que históricamente abrazaron el mejor básquet, pero los Lakers son Los Ángeles. ¿Lakers es Cerro? Los Warriors de... ¿Qué? ¿Cerro cuál sería? No, pero no es una cuestión de títulos, porque si bien Boston tiene ¿Los Spurs? Yo... San Antonio, ¿Coque? De Bulo Bulo. No. Birra y